Hoy estamos con dos hombres que provienen del mundo creativo, muy admirados por mí. Humberto Garza, productor de cine, productor comercial, y Carlos Ortiz, publicista. Pero hoy nos reunimos a platicar en esta mesa sobre algo que nos encanta, la música, y específicamente el grunge. Bienvenidos a Profundidad. Humberto, Carlos, primero que nada agradecerles su presencia. Son dos, lo digo públicamente, dos queridos amigos míos de muchos años. Ya cuando empezamos a decir muchos años, ya las cosas no están bien, Sí. pero dicen por ahí que la actitud es lo que vale, ¿no? Yo los veo igualitos en la actitud, igualitos en lo que platicamos, y vamos a entrar a un tema que me encanta, que es el grunge. Ustedes grandes fanáticos, no solo del grunge, sino específicamente de la banda Pearl Jam. Pero antes de empezar, pues bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, Carlos, por el tocayo, por el espacio. ¿No? Hace mucho que no te veía, Carlos. ¿En qué te estás moviendo ahorita? ¿En qué áreas estás ahorita? Comunicación, fíjate, mucho publicidad, pero para grandes empresas, para industria más que todo, sí. Publicidad para grandes empresas. ¿Cómo? Ahorita platicábamos, Humberto, es un preámbulo distinto, es una connotación diferente a lo que vamos a entrar, pero el término publicidad, ¿cómo se ha diluido? Claro. Y ha tomado otra connotación? Ustedes como publicistas, ¿en dónde estamos, Beto? Bienvenido. Gracias por la invitación otra vez. Gusto compartir aquí con Carlos, que somos amigos desde la primaria. Padrino mi boda, todo. Volviendo a la publicidad, pues primero hacíamos carteleras y luego hacíamos tele y luego hacíamos radio y luego hacíamos Facebook y luego hacíamos data analysis y ahora no sé qué. Al final yo siempre digo, it's still rock and roll to me. Es una marca hablándole a una persona. Cambia el canal, cambia la forma, cambia el tiempo, cambia el lenguaje, pero siempre existe la necesidad de que las marcas hablen con sus clientes para comunicarse y acercarse. Entonces, pues antes yo empecé trabajando publicidad a lápiz en una hoja en blanco. Trabajamos juntos también, fuimos pareja creativa. Y así, y ahora le pido a ChatGPT que me ayude con algunos textos, pero pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Al final. Oigan, les iba a preguntar, a mí me interesan mucho los procesos creativos, pero el proceso creativo de ustedes es muy amplio, yo diría que hasta infinito, pero Carlos, y empiezo contigo, nada más para cerrar el tema de la publicidad, como este tema que estamos iniciando, para dar una connotación de quiénes son ustedes. Tantas agencias, tanto tiempo sacando eslogans, marcas, spoteo, pautas. ¿De dónde se pesca un publicista, si me permiten el término, para crear una idea? Es decir, ¿qué tienes que hacer tú si yo te digo, yo soy Sabritas y quiero que me desarrolles una idea sobre este tema? ¿A dónde se va Carlos o a dónde te vas, Beto? Eso nunca lo he sabido, porque todos tenemos un proceso creativo que inicia aquí, pero algo lo estimula. En este caso, ¿cómo es el nacimiento de una idea para ti? Que siempre yo creo que inicia con más que tú querer decir lo que quieres decir o lo que quieres vender o cómo quieres seducir a alguien. Creo que nace pensando al revés. O sea, primero piensas en el receptor, o sea, en los códigos que le van a hacer música, ¿no? Para sus oídos a ese consumidor o a ese receptor más que todo. Y en base a eso, pues empiezas a saber qué hay en su universo, qué cosas son afines, ¿no? Y encuentras un common ground, o sea, un territorio neutro que ni sea más importante lo que tú le quieres vender, ni cómo lo quiere escuchar, sino algo que él pueda comprar neutro. Híjole. Y eso es lo que a mí me ha funcionado en todo, desde una idea para un producto hasta para vender una campaña motivacional dentro de una empresa, por ejemplo. Finalmente tienes que vender una idea. Pero si yo te lo digo como lo quiero, muy probablemente genere una cierta aversión, o sea, una barrera. Rechazo. Pues porque tú eres la compañía, entonces me vas a decir cómo hacerlo, entonces, no, entonces más bien te lo tengo que decir en un porqué que tú me puedas entender. Suena un poco complicado, pero es por ahí y pues le vas buscando, vas buscando códigos y vas encontrando la forma de ponerse al mismo nivel que ellos, ¿no? Y lo que requieren realmente. Exacto. Beto, tú de qué Hace poquito leí una frase de una chava que decía, no hay mejor hombre que las primeras 2 o 3 semanas cuando te empieza a tirar la onda. Ese es el estado ideal de los hombres.
¿Por qué? Porque escuchas, eres amable, pones atención, te fijas qué le gusta, le hace estás en la etapa de seducción. Ese es el estado del creativo. O sea, tienes que estar en un estado permanente como de seducción. O sea, tienes que... Es eso, es el acercarte a una persona. Y lo digo en el buen sentido, ¿no? O sea, yo siempre creo que la publicidad nos ayuda a mejorar la vida de las personas. Hay gente que lo utiliza mal y demás, ¿no? Pero cuando tienes un buen producto y una buena marca que realmente hace que la gente vea mejor a través de los precios que ofrece, la calidad de los productos, etcétera, pues eso es pues no andes con él, mejor anda conmigo. Como quiera vas a andar con alguien, ¿no? Vas a tomar un refresco, pues tómate el mío. Es un coqueteo constante. Y entonces, y yo siento que las ideas, me gusta mucho estudiar cómo funciona el cerebro y el subconsciente y así. Y al final, en sus términos, está esta idea de que nada es original, que todo viene de otro, o es una derivación, o etcétera. Toda esta idea, una analogía de que dicen que el hombre moderno es el gran recolector de basura de la historia, que lo único que hace es ir a agarrar todo lo que tiraron antes y lo utilizamos para crear nuevas ideas. Pensemos que no son basura, que las ideas son útiles y están ahí. Al final una idea, es una conexión de dos ideas previas. O sea, decir, ahorita justo nos contaba la historia del Frankenstein. Esa es una idea original, muy chingona, pero tenía que existir Frankenstein y tenía que existir Shrek. Entonces tú los juntas y creas una idea nueva. Y así es como funciona literalmente la creación de ideas. El tema para mí, la creación de los grandes creativos es, uno, que tengas más cosas adentro de la cabeza, o sea, que hayas leído más libros, visto más cómics, visto más películas, visitado más museos, tenido más experiencias de vida, tenido más conversaciones, haber sufrido, haber peleado, o sea, todo lo que le metes aquí adentro, por un lado, y por otro lado, que lo tengas nutrido y entrenado a poder hacer más conexiones. Y siempre están las ideas típicas o las ideas fáciles, son las conexiones más obvias. Y los grandes creativos son los que encuentran las conexiones más lejanas, pero que parecen igual de obvias. Ese es el secreto, sí. Eso es lo más excitante de cuando un publicista te dice, aquí lo tenía frente a mis ojos, pero el proceso fue tardado para llegar a algo que suena tan normal, pero que estaba tan oculto que no todos lo podían ver, ¿no? Las mejores ideas cuando te dicen, hombre, estaba bien fácil. Sí, pues nadie lo había hecho antes. Nadie lo había conectado. Había millones de publicistas en el mundo durante 100 años haciendo publicidad y nadie había llegado ahí. Oye, y lo mismo pasa con la música. Cuando escuchas bandas de que sacaron su primer hit, no sabían, se metieron al estudio y siempre hay un sudor de manos donde todo el mundo lleva y ya te están cobrando el estudio. Y todo tiene que pasar en 4 o 7 días si no tienes dinero, no sé cuánto. Y de repente sale, porque ya traían ellos ciertas cosas, a lo mejor en su subconsciente o ensayadas o capturadas. Y al momento de traerlas a la mesa, pues también la presión creo que ayuda también. O sea, a veces cuando tienes un poquito de estrés, te forzas a que salga la idea. Y luego en los procesos artísticos, ya no en solo música, a diferencia de los publicitarios, que en los publicitarios, como tú decías, estás en relación a un cliente y un consumidor, en los procesos creativos sí entra una tercera variable, que es tu punto de vista. O sea, igual, o sea, no sé, Mike McCready hablando de en tema, dice, bueno, pues vamos a grabar el disco nuevo Pearl Jam, Eddie trajo esta letra de no sé qué, a mí me gusta el Jimi Hendrix, entonces vamos a agarrar el estilo de Jimi Hendrix con esta letra de Eddie Vedder y yo voy a crear mi propio solo y crear Yellow Ledbetter, que es una canción completamente original que proyecta el estilo personal de Mike McCready, pero viene de otros lados. Entonces ahí es donde ya entra ese tercer factor, que es la historia y el estilo personal, que es donde lo vuelves único. Antes de entrar directamente a materia, que es el grunge y que es el tema Seattle y que son todas estas bandas icónicas de un movimiento que llega, cautiva y se va. Fue muy extraño. A mí me han funado, creo que es el término que usan los chavos, espero no equivocarme, porque una vez dije en mi programa de radio, y espero que ustedes tampoco se molesten, que el grunge era un poco como el reggaetón. Y quiero hacer un contexto, antes de que me vean así. Sino que el reggaetón, por ejemplo, ahorita todo el mundo está haciendo reggaetón. Y llegó un momento en que cuando el grunge sale al público, al mercado, bandas como Depeche Mode empezaron a hacer grunge. U2 quiso sonar grunge. In Excess hizo The Gift, que era totalmente grunge. Es decir, dominó tanto la escena musical que los grandes artistas dijeron, hay que hacer grunge, ¿no? Pero carecían de la esencia, porque el grunge es un tema que tiene mucho que ver con el entorno social y biográfico y geográfico, perdón, es la palabra que quería utilizar. Es decir, como el sonido que lo uso mucho yo en mis términos Manchester o el epicentro que se genera ya con Joy Division o Smiths o tal.
en este tema del grunge tiene mucho que ver los lugares de Washington, ¿no? Sí. Pero antes de entrar a eso y cerrando el tema de la creatividad con la música, Tim Burton decía que para poder solventar sus noches de tormenta cuando trabajaba para Disney, Ajá. escuchaba The Cure. Y eso es lo que lo salvaba, ¿no? Y ya después creó muchas cosas a través de la música. ¿Qué tanto influyen los publicistas la música? Es decir, ¿qué bandas ustedes escuchan? O si las llegan a escuchar en su proceso creativo para encontrar que la idea brille. ¿Influye o no? Sí, de hecho hay muchas técnicas creativas, ¿no? De diferentes maneras. Y una que yo utilizaba hace muchos años, ya no me acordaba de ella, pero ahorita que lo dijiste, decía, ok, quiero hacer este anuncio para cualquier marca, ¿no? Y quiero hacer una pieza de spot de tele. Y lo que hacía es como que trataba de sentir la vibra, o sea, que decía que... Y la pregunta que me hacía es, ¿qué canción quiero que sea este anuncio? Yeah. Entonces decía, quiero que sea Satisfaction de los Rolling Stones. Entonces es una cuestión clásica, guitarra, riff, universal, y te vas por ahí, ¿no? O quiero que sea Tears Like Heaven. Entonces esto tiene que ser más meloso, más reflexivo, más interior. Entonces yo sí usaba mucho el pensar qué me transmite esta canción, o sea, qué quiero que transmita este comercial o esta pieza, y luego qué canción me transmitía emociones similares para tratar entonces de utilizar esos elementos o ese mood para crear. Aparte está la idea de siempre de poder utilizar una canción famosa y te hace el 80% de la chamba, o sea, y así cuesta, pero también es otro recurso, ¿no? O la parte incluso de los jingles, que yo siempre he dicho que si no hubiera sido Beatle, Paul McCartney sería el jinglista más grande de la historia, porque tiene esa habilidad para hacer melodías muy sencillas, muy mnemónicas. Ese es un super jingle. O sea, sí, Paul McCartney hace música electrónica, hace música de cine, hace música sinfónica, hace música para los Beatles, hace música para él. No, Paul McCartney para mí es uno de los mejores compositores que han pisado esta tierra, ¿eh? Si no es que el mayor. Sí, sí. Digo, y vamos a cruzar un poquito con el tema, en este documental que hizo Dave Grohl, que va a grabar, el de Sound City. Sound City, muy bueno. Chulada. Sound City, que va a este estudio que justamente tiene este sonido grunge, esta consola análoga, que sí, y el documental trata de eso, que él estaba buscando rescatar ese sonido, aunque era un sonido más antiguo, ochentero, de Fleetwood Mac y así. Y grabó una canción con Paul McCartney. Sí. Mother, creo que se llama, o algo así. Que fue hasta su casa esa canción, ¿no? Ajá, Él no lo podía creer. Pero hay una parte en el documental, están tocando la canción, terminan de grabarla y Dave dice, ojalá fuera así de fácil. Y Paul le dice, oh, but it is. Y dices, chinga, para ti, güey. O sea, pero ya para que Dave Grohl diga que no es así de fácil. No, es que llega un momento en que lo hacen ver tan sencillo. A mí hablando de los procesos creativos, lo que no me encantó ver fue en este documental de Peter Jackson, cuando se mete con ellos al estudio, Abbey Road, y veo el proceso creativo. No me gustó porque yo me lo imaginaba todavía más místico. Más sofisticado. Más complejo. Sí, o sea, que contrataban caballos blancos y que había nubes ahí artificiales y que se ponían ¿no? Y al final del día, los apuntes eran una libreta, borrar, tallar y poner. Claro, se ve así, pero acá, ¿quién compra esto? ¿No? A mí me impresiona el de ese documental, lo fácil, y me acuerdo perfectamente de la escena, está Yoko Ono con Linda McCartney leyendo el periódico, platicando de no sé qué, y en segundo plano está Paul en el piano, es una locura. Y, o sea, el güey está sacando ya la canción así en vivo, está grabado, y ustedes están platicando que si la rey, o sea, es que no se imaginaban, sí, ¿no? Es proceso creativo. Lo que sí crean es este mood en el embudo, el espacio, la familia. Imagínate la cantidad de horas y estás una otra, y si no es esa, y luego te cambiabas de rola y empezabas con otra figura. Y luego a mí lo que me causa mucha es la pausa. O sea, bueno, vámonos y mañana regresamos. Y luego en la mañana regresaban y ya traían otra rola. Idea, sí, o es otra idea completamente diferente. O retomar la misma y cambiarla por completo, porque la mente ya viajó un rato más. Yo siento que uno de los grandes estimulantes a la creatividad, y todos los creativos me van a odiar por lo que voy a decir, son los deadlines. Totalmente. Pero el estrés. Yo creo que en todos los trabajos las cosas. Pero te forza. Es que tienes que entregar el viernes. No, ¿cómo el viernes? Necesito 8 semanas más. Se me tienen que ocurrir. Ajá, pero esa presión de tener que resolver genera que el subconsciente... Es que la creatividad es un instinto del ser humano, güey, por sobrevivir. La información ya la tienes, simplemente es...
empujarla que salga. Quizá como decía Carlos... Cuando tú vivías en un Ajá. desierto o en una comunidad donde no había agua o que hubo un tiempo de aridez, pues la creatividad es la que te hace, oye, tengo que ir y caminar o tengo que construir un dique o Para que tengo la que agua ver la forma de almacenar el agua en un lado y entonces te empujas. Si no hay creatividad, si no hay estrés o austeridad, no te forzas a hacer eso. Sí, Es, entonces, la creatividad es una forma de evolucionar. en este También. documental, cuando dice, tenemos 20 días para sacar el disco porque es el concierto y se acaba el estudio. Entonces, creo que eso también tuvo mucho que ver en, me quedan 5 días, tengo que sacar la mejor canción. Si dije, no, tengo 6 meses para grabar, pues quizás no estuvieran presionados. ¿No? Híjole, pero qué increíble el resultado. Y a veces bajo el estímulo de la presión, si tienen razón, puede surgir. Pero yo creo que la pregunta sobre la creatividad que les haría a ustedes es, ¿está menguando la creatividad? No. Porque yo me acuerdo que de niños éramos creativos naturales, ¿no? Fantasiosos. Y ahora no sé en qué sentido la creatividad con toda la tecnología A lo mejor hay el riesgo que en un futuro o se ha abierto más, no sé. sí, se vaya. Las nuevas generaciones tienen que encontrar la forma de ejercitar su hámster, ¿verdad? Porque todo está dado, todo está hecho. O a lo mejor somos tan rucos que ellos van a tener otro tipo de retos. Porque también esa es otra. O sea, cuando nosotros estábamos chavos, pues a lo mejor sentíamos ciertas cosas de protesta ante las generaciones viejas, ¿no? Y fuimos teniendo comodidades o formas más fáciles de hacer Pero las nunca cosas. tan abruptas como ahorita. Sí, Digo, hubo probablemente una línea sí. de tiempo que Se fue va muy... reduciendo. Sí, hubo una línea de tiempo entre 50, 60, 70 y 80 que prácticamente era lo mismo. En conductas sociales, en tecnología, no había así grandes saltos. Todavía le tienes que explicar a tus hijos el iPhone cuando existió el primer iPhone. Sí, le pones a un niño ahorita de 5 años un teléfono para dar esos de... Sí, no saben ni qué es. No saben ni qué es. O sea, este artefacto no lo trajeron. ¿No? Hay esta frase muy famosa que es, el artista es el niño que sobrevivió. Porque sí, incluso también mucho volviendo a esta cosa que sea el subconsciente, mucho del trabajo y los estudios creativos que hay es precisamente en esa etapa de infancia es donde estás experimentando cosas y probando qué efectos y qué consecuencias. O sea, agarro el plato de cereal y me lo pongo en la cabeza a ver si los hago reír, y si los hago reír, entonces lo vuelvo a hacer. Pero si me regañan, entonces no lo vuelvo a hacer. Entonces lo que pasa con los niños es que conforme les vamos poniendo límites y reglas y esto no se hace, si un niño dice en la mesa del abuelito, hice una mala palabra, le dicen, eso no lo digas. Entonces les vamos... No es que les cerremos la creatividad, les vamos enseñando normas sociales a los niños y lo que pasa es que les vamos cerrando esa brecha y entonces ya muchas de las cosas que hubiese querido, intentado hacer, no las hago. Y por eso, fíjate, muchos de los grandes artistas precisamente lo que tienen es que son libres o son estos espíritus libres. Son exploradores. O rompen esta norma social. O sea, que ya no somos exploradores. El romper la norma social es lo que te da eso. Pero yo a la vez siento que yo sí siento que la creatividad es necesaria, es innata. ¿Qué pasa? Pues oyendo la música, pues ya existía el rock y ya existía el grunge y ya existía el post-grunge y ya existía el new metal y pues en una generación dijo, ¿para qué hago todo eso que ya existe? Voy a hacer el reggaetón que no existe. A lo mejor a nosotros no nos gusta, pero fucha es la música más escuchada en todo el mundo. O sea, encontraron algo que hacía eco y relevancia y representaba a su generación. Y es novedad. Con su patrón estético. Novedad no sonora, porque trae todos los elementos de muchas mezclas de cosas, pero es la novedad quizá en la narrativa. No, ahí sí. Y el ritmo es un ritmo étnico. El no es un ritmo étnico originario, que esos están impresos en el cerebro desde el origen de la humanidad. Por eso se volvió tan masivo y tan fácil de escuchar. Bueno, pues vamos a entrar en materia, jóvenes, y de veras gracias por estar con nosotros hoy a profundidad. Hemos querido hacer estos podcasts ahora más enfocados hacia los géneros musicales y vamos a hablar de un género musical, como hice esta presentación, extraño, el grunge, porque primeramente surge, para mí, Neil Young o incluso Fogerty son los primeros tocantes de grunge de la historia, ¿no? Por el estilo de música, por los elementos que tenían, hasta por la manera de vestirse y de actuar, ¿no? Para mí ahí nació prácticamente el grunge y de hecho Kurt Cobain algún día dijo que su gran héroe del grunge era Neil Young, ¿no? Que es el padrino del grunge. Los groncheros le decimos el tío Neil. El tío Neil, bueno. Uncle Neil. Quiero primero que nada, sin entrar en tanto tecnicismo y que ustedes como gente que vivimos la generación del grunge, somos la generación que encontramos el grunge, que lo tocamos, lo escuchamos y luego buscamos la forma social del grunge, porque era
era un Kurt Cobain que estaba bajo un puente en Seattle cuando nacen las ideas de él. O sea, era un tema bien diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver. ¿Cuál es su posición o su definición personal? Primeramente, lo que es el grunge para cada uno de ustedes. Carlos. Híjole, el grunge, pues es un término. En realidad fue pues como una etiqueta que se le pone después, ¿no? Algo. Creo que para mí en lo personal pues, fue un estilo musical con más espíritu, con más alma. Creo que fue una especie de contraste lo que pasó en esa época, porque aparte fue muy corta, que es lo que estamos platicando. Fueron 4 o 5 años donde todo pasó hiper rápido. Y yo creo que tuvo que ver con el contraste, o sea, de dónde veníamos, qué estábamos escuchando en aquel entonces, el glam rock, letras muy padres, a lo mejor era el reggaetón, Me el refiero a lo reggaetón que- de antes, Sí, eso porque cuando te pones a analizar y nos reíamos de las letras Es de que Def es Leppard, por válido la ejemplo, comparativa, y, sí. Sugar on Me, o sea, Motley Crue, pero tú dices, oye, Your Mama Don't Dance, pero qué cosas padres así. fiestas. Entonces, o qué padre época sentirla, ¿no? O hablar de que tus ídolos, los bateristas y los guitarristas, y ahora el stunt que hicieron ahora, y en fin, ¿no? Pero sale primero Kurt Cobain con Nirvana, entonces fue como un knockout, creo que primero, ¿no? O sea, fue, pum, ¿qué es esto? Es algo que trae un poco más de alma. Y a partir de ahí, sí, o sea, lo que fue Pearl Jam y todas las otras bandas que después empezaron a salir, las que realmente habían sido los orígenes Ujú. del grunge, pero en realidad no eran tan famosos como no habían sido ni firmados con disqueras y así. Y entonces empiezas ya ahora sí a identificarte con códigos más genuinos y tú dices, este es realmente mi voz. Y entonces de ahí te vas en esa ola. Y fue tan cortita, lo claro fue que cuando se termina el grunge, yo no soy muy, por ejemplo, fanático de lo que pasó después del grunge, todas las nuevas Casi bandas, ni yo. Blink, etcétera. Ni conozco No, mucho. nada. Y entonces para mí fue eso, fue más que todo como un contraste, como ya encontraste la casa donde tú querías vivir, por así decirlo. Pero no la cerraron. No, La no. cerraron muy rápido. Sí. Ya vimos con todas las recámaras, Sí, sí. los cuartos donde juntarnos y de pronto desaparece. ¿Qué es el grunge para ti, Beto? Fíjate, para mí es un movimiento y literalmente es un movimiento. Hay también esta idea que dicen que todos los movimientos sociales funcionan como un péndulo, ¿no? O sea, Ajá. va para un lado y va para el otro. Lo podemos ir a lo político, ¿no? La izquierda y la derecha a nivel mundial, ¿no? Y cada vez como un péndulo se tarda menos en ir y venir, ¿no? Entonces, en los 50, 60 nace el rock y se va para un lado y luego se ve el movimiento hippie donde se va para el otro, que se parecen, pero son movimientos de contracultura. Totalmente. Y luego el movimiento hippie terminó derivando en el glam metal. Que era y totalmente entonces, la fiesta, la ajá, diversión. y pasar de estas de Girls, Girls, Girls o Smoking in the Boys Room a Quiéreme, ¿no? O sea, mi papá y mi mamá no me quieren y no me All dan afecto. apologies, O sea, Apologies. But I Deserve to Live, dice la canción más grande de Pearl Jam, ¿no? Entonces, es este péndulo social donde había esta frialdad, consumismo, todo hacia afuera, de pura imagen, sin existencialismo y sin mirar o sin ver hacia adentro. Y una cosa ahorita que hablamos también de lo geográfico, que lo que pasaba en Seattle es una ciudad donde llueve mucho, hace mucho frío, ya fuimos a ver a Pearl Jam ahí también, ya la conocimos. Bien lejos. Ajá, sí. Y entonces lo que platican ahí los documentales es, la gente pasa mucho tiempo adentro, porque tú no puedes salir, no es una ciudad que esté padre para andar en la calle. Hicimos, Mucho frío. estábamos haciendo frío 2 horas, 4 horas para comprar unas camisetas, nos estábamos mucho muriendo. Entonces la gente, ¿y qué pasa cuando estás adentro? Pues ves películas, escuchas música, Compartes. te aburres de eso, y agarras una guitarra y te pones a hacer algo. O sea, te aburres y el aburrirte es lo que te vuelve la creatividad. Entonces se crean estas comunidades de amigos que están muchas horas, el día y de noche, encerrados en sus casas porque hace frío y dicen, esto que está ahí no me representa. Son una generación que también vienen esta misma onda de, si vamos a la parte americana, de los gobiernos Reagan y las promesas económicas que no se cumplieron, donde empiezan a ser hijos de familias separadas, de familias con problemas económicos, de crisis de deudas, de divorcio. Entonces, toda esa bomba, pues ellos decían, yo no, smoking in the ballroom no significa nada para mí. A mí lo que me preocupa es saber cómo voy a vivir, que alguien me entienda, que alguien se conecte con lo que estoy sintiendo, por qué no soy feliz, por qué tengo depresión, cosas así, ¿no?
Entonces empiezan a escribir estas letras muy deprimentes, hay que reconocerlo, muy tristes. Hay un estudio que salió el otro día que Black de Pearl Jam es la canción más triste que existe, y sí lo es. Es muy buena canción, pero sí es muy triste. Es muy triste. Pero resulta no solo eso, que estos lo empiezan a producir, empiezan a grabar esas canciones porque era lo que a ellos les hacía sentido, o sea, su movimiento fue ese. Lo sorprendente es que hizo eco a nivel mundial muy rápido. O sea, sale Nirvana y decir, aquí estamos, entretennos, o sea, le están reclamando al medio, al mundo, here we are, ¿no? Entertainnos. Y entonces, y entonces todo el mundo dice, pues sí es cierto, o sea, ¿a qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es mi sentido en la vida? ¿Cuál es mi razón? No todo puede ser tan frívolo. Y ese eco mundial, que además fue tan rápido y tan grande, que fue lo que terminó después, yo creo que extinguiéndolo, ¿no? O sea, no fue un slow cook, no fue un brisket, fue una llamarada fuerte. Aparte podía hacerlo, güey. Claro. O sea, antes era el stage, está allá y ellos son los famosos. Y esto se toca en esquinas. Sí. En escuelas. Vestir igual así, güey. O sea, puedo ir, o sea, no tengo que tener licra, güey. Sí, no, o sea, era como que tú vivías. el tema de la gran producción. No era al contrario, era la contra. Totalmente. Era, sí, pues, era una Kurt Cobain, güey, contracultura. un suéter. Güey. Ajá. Sí, tú vas hoy en día. Que usó muchas veces, por cierto. Converse, Sí. ¿no? O sea, hace poquito vine en redes una entrevista con uno de los roadies de Pearl Jam y él dice, es que he trabajado con otros grupos y pues están los cases de vestuario y los no sé qué y las maquillistas. Sí. Y dice, no, y estos güeyes llegan con su maleta y tocan con lo que traen puesto. O sea, no tienen stage clothes, no tienen una gran producción, nomás coordinan la música que sincronice con las luces y ya. O sea, la esencia está en la música, en lo que van a decir y en lo que van a tocar, no en la parafernalia alrededor de. Sí, y por último, el grunge tuvo dos etiquetas. A lo mejor grunge, sí, las primeras bandas, pero luego a todo lo demás le siguieron poniendo grunge. Ese es el tema. Sí. Como cuando el rhythm and blues, ¿no? Cuando estabas en aquellos, era o el alternative. Todo era alternativo, todo era rhythm and blues, Sí, es cierto. Y no son todos los sonidos iguales. No. Sí, entonces ahorita, por ejemplo, una vez platicaba un amigo, ¿cuál es la diferencia entre indie y alternative? Y es que el indie es como más, lo puedo percibir, pero pues son no mainstream, o sea, pero Contracultura. contracultura. Totalmente, son movimientos muy, muy contracultura, pero que muchos han aprovechado esos circuitos para decir somos de ahí y luego lo trasladan hacia lo comercial y es donde se rompe el encanto, ¿no? Sí, que eso fue lo que pasó con el grunge, de volverse, decir, oye, pues si todos se ponen maquillaje y se visten así, yo me voy a vestir con una chamarra de franela, de leñador, y ya, o sea, es lo que traigo puesto porque hace un chingo de frío en Seattle. Y aunque no queríamos el arquetipo de cómo se veían, Ajá. se hizo look en las generaciones de los 90. El problema es que luego aparecen las disqueras, las marcas, los publicistas diciendo, esto es lo que la gente está deseando, entonces, y ahí lo masifican y lo cosifican y entonces pierde la esencia. Y ahorita que decías de Neil Young, una de las cosas que reconocían muchos de estos los grupos, era como esta integridad que tenía Neil Young de yo hago la música que quiero hacer, como me gusta, nadie me manda, en la parte conceptual. Y luego en la parte técnica, estos grandes solos y sonido como rústico, que es como suenan. Y hace 2 o 3 años, cuando Neil Young sacó toda su música de Spotify, ahorita ya como que se puso de moda y muchos lo hicieron. Pero cuando creo que era el podcast de Joe Rogan o no sé cuál, que estaba en contra de las vacunas, y Neil Young dijo, yo no voy a apoyar a nadie que esté en contra de ese tema, sin juzgarlo. Entonces él dice, no, pues yo retiro toda mi música. Y yo me acuerdo de esto, hijo, hacen falta punks, o sea, porque es muy punk decir, todo el mundo está subiendo su música ahí y seguramente gana mucho dinero de ahí. Y dijo, no, la voy a retirar porque no coincide con mis valores. Fue el primero que hizo eso y dices, ¿cómo se extrañan esos viejones punks? O sea, y ahora todo el mundo lo está haciendo por otros temas, pero el precedente original fue Neil Young. Es que si te vas a lo básico, la música antes, y no me gusta utilizar ese término, pero es la verdad, lo que buscaban los artistas era hacer escuchado su mensaje. Claro. Y ahora es que seas famoso en redes sociales, la mayoría de los nuevos firmantes, para luego ver si transmito algo de tu mensaje. Pero realmente lo importante es los seguidores que tienes. Y eso es un suicidio cultural, o yo creo que un suicidio en la música, pero es lo que está ocurriendo y tenemos que adaptarnos y confiar en eso, o lo que está pasando. Ahora, hablamos de la geografía de Seattle. Hay un parque, me acuerdo, que sale mucho en las historias de Kurt Cobain. De hecho, es un parque que los
seguidores de Nirvana siguen yendo a venerar a Kurt Cobain. Creo que abajo de un puente se ponía a componer, incluso alguna vez tocó por ahí con su guitarra. Y el puro mood del ambiente de Seattle, que es una ciudad fría, una ciudad que invade a la gente a volverse un poco más seria, más no con mucha empatía. ¿Qué tanto influye? Porque, por ejemplo, Nueva York, pues la música disco, Los Ángeles, el glam, y así diferentes lugares o ciudades, yo creo que hasta el clima, creo que todo esto influye al final del día. ¿Qué tanto influyó Seattle? Porque todo el mundo, es más, se le llega a decir el movimiento Seattle. O sea, es el grunge y el movimiento Seattle, porque de ahí vienen las mayorías de las bandas. Sí. ¿Qué tanto influiría esto en la geografía? Yo creo que en el caso de Nirvana, yo creo que un chorro. De hecho, o sea, sí creo que era Aberdeen Ajá. Aberdeen. y es bosque, porque en Seattle no es tanto, o sea, sí hay vegetación y está muy, muy padre, hay mucho recurso marino, o sea, está en una costa y huele el ambiente así padrísimo, pero no hay pinos, ¿no? Y creo que él crece en los pinos, donde era muy como deprimente. De hecho, una de sus letras es Where the sun don't ever shines, donde el sol casi nunca brilla, y húmedo, y es como más estepar, no sé, como... Claro, Yo creo que eso creo que hay un documental muy bueno, creo que en HBO, de Montage of Montage the of Heck. Buenísimo. De cómo se la pasaba él y se subía a su cuarto y hacía sus dibujos y sus letras. Está padrísimo. Y sí creo que, o sea, los primeros álbumes, digo, de ahí salió el diario, el libro que trae todos sus apuntes, Sí. todos sus debrayes. Y los dibujos también, ¿no? Sí. Entonces, sin duda, yo creo que era un expreso de todo lo que le pasaba. Sí, fue un momento social, que se mezcló, porque a lo mejor el momento social, como dices, los chicos en Los Ángeles o en Boston lo estaban viviendo, pero el contexto geográfico, que es esa mezcla como de esta urbe fría, húmeda, como aislada, medio ciudad gótica, que además tenía muchos problemas de homeless y de inseguridad, o sea, mezclado con, porque sí es una parte de mucho outdoors, de mucho ir a hacer kayak, ir a subir montañas, irse al bosque, que el bosque también es un lugar húmedo, es un lugar de mucha soledad, de mucha reflexión, o sea, como que esta idea cuando me voy a la montaña, al bosque, pues es un momento como que de reflexionar, cuando está frío, que de ver hacia adentro, ¿no? Y de ahí salió incluso la moda, que esta moda hasta de leñador, o sea, todo está conectado y amarrado, ¿eh? El corduroy. El corduroy, sí. Entonces, pues sí, creo que... Y es interesante, pero si lo trasladamos acá a México, al movimiento regio, bueno, la machaca o la avanzada o como le queramos llamar, ¿no? O sea, era lo mismo, o sea, el rock que había en México era el rock nacional, era Caifanes, que también estaba padre y todo, pero era como que la misma línea. Y de repente aquí en Monterrey se hace una ebullición y lo que se hace más rico, que ningún grupo se parece a nadie. O sea, Control Machete hacía una cosa, Jumbo hacía otra cosa, Cabrito hacía otra cosa, el Gran Silencio hacía otra cosa, Plastilina hacía otra cosa. O sea, es una mezcla impresionante de géneros que creo que también pasa un poco lo mismo. Es derivada de la influencia americana, por la cercanía y me acuerdo mucho haber leído una vez una entrevista de Café Tacuba quejándose que Jumbo había hecho una letra en inglés. ¿Por qué hace una letra en inglés? Güey, te acabas de sacar una en japonés, o sea, bájale. Pero había esa idea como que no hay que alejarse de los gringos. Pero acá como quizás en los 80s, 90s bajos, crecimos mucho con MTV, o sea, veíamos MTV parabólica. Entonces, esa influencia se derivó en todos los géneros, o sea, Toy dice, ¿no? Pues nosotros veíamos Joe en TV Raps y de ahí sacamos sus géneros. Pero te voy a decir una cosa, yo creo que en el caso de todas estas bandas, hablando geográficamente, la geografía abarcaba Monterrey y la frontera. Claro. Que es bien diferente McAllen, Brosville, Laredo, que ciudades como Nueva York, ¿sí me explico? Ajá. Yo creo que eso fue lo que realmente nosotros absorbimos de Musicland, de cuando íbamos al mall, o sea, todas las patinetas en la isla, todo eso se lo trajo a esas bandas y es parte de la identidad al final del día, ¿no? Sí, entonces no éramos del centro, ¿no? Exactamente. No, pero es bien interesante porque incluso si le rascas al movimiento regio, representa las colonias, o sea, Plastilina es muy mitras, o sea, hasta Tiki Fiesta, tienen la canción del Tiki Fiesta que ahí estaba, ¿no? Jumbo es más valle, más rock inglés, El Gran Silencio, pues es urbano, o sea, es totalmente San Nicolás. O sea, está bien padre eso, como cada quien termina representando, sí, el colectivo de ciudad, pero además ahora sí que sus barrios lo respaldan a cada uno, ¿no? Oigan, hablando de la geografía, ya estamos en el tema Seattle, ¿cómo influyó esto para el grunge?
yo tengo en mis apuntes que Sub Pop Records fue la primera compañía que empieza a creer en el grunge. Y muchas bandas venían de mediados de 80 incluso. Y fue Bruce Pavitt el que al final del día dice, ¿saben qué? Yo creo en el grunge, vamos a grabarlos. Y empiezan a capturar a las bandas de grunge que estaban ya tocando en los bares locales, a su público local. Es decir, a mí me impacta cómo geográficamente el grunge nace en Seattle, y se aísla totalmente de Estados Unidos hasta los 90s, donde hasta Reality Bites, por ejemplo, es una fotografía perfecta. Si ustedes quieren ver lo que ocurría en los 90s, vean Reality Bites, y eso es nuestra fotografía perfecta, ¿no? Son los dos corrientes, Reality Bites y Singles. Y Singles, que sí. ahorita hablamos de eso. Prácticamente son las dos estampas en el cine de la influencia tan grande que tenía el grunge. Y está bien padre si mezclamos el cine, porque creo que Singles es la versión auténtica grunge. Cameron Crowe era amigo de ellos, vivió el movimiento con ellos, el director. Salen todos, sale Pearl Jam, sale Chris Cornell. Pero en Reality Bites también hay unos cameos, ¿no? Sí, no, pero Reality Bites... Sí, es más de Soundgarden. No es de Soundgarden, ¿no? Sí, pero Reality Bites es la versión comercial. O sea, es cuando ya se masificó, ya es la película hecha en California, con Ben Stiller, con Winona Ryder. Y que es el primer experimento social realmente. Sí. Es la primera transmisión de YouTube, yo creo que existió. Sí. O ¿cómo se dice esto? Sí, este canal como MTV. Sí, no, pero los famosos que son realities, pero son... Sí, como de reality show, o sea, Real World, exactamente. Sí. Toda su influencia. Y está bien interesante, una cosa que me gusta un chorro de Reality Bites son los personajes, porque está este personaje de Ben Stiller que justo representa el güey del ejecutivo, el antiguo, pero que él quiere ser cool y quiere darle una voz a toda esta voz y esta generación, pero no lo tiene porque no es auténtico. Y luego está el personaje de Ethan Hawke, que es un gronchero auténtico, existencial, entonces como que y la chava como que representa a la audiencia promedio internacional. Los groupies. Dice, pues sí, o sea, este güey sí me cae bien, es buena onda, sí quiere ser alguien trascendente, pero pues quiere generar lana, quiere sobrevivir, entonces, y es buena persona, pero este otro es auténtico y no tiene ni que caerse muerto, pero es buena onda, o sea, y es real y es auténtico y lo que dice es verdad y se cuestiona el mundo. ¿Cuál de los dos me gusta más? ¿No? O sea, como esta dualidad de escoger un camino entre uno de ellos dos. ¿Y de soundtrack cuál te gusta más? Singles. Sí, yo a mí también. Totalmente. Es una locura. Sí, el Reality Bites no es, o sea, la también es bueno. Clave, sí, pero las canciones clave es YouTube. De hecho, sí, no está tan cargado. YouTube, sale hasta La Maldita Vecindad en el soundtrack de Singles, que está fregón. Y en el soundtrack de Reality Bites y en el soundtrack de Singles hay muchas canciones icónicas del grunge que salieron de ahí, o sea, Seasons de Chris Cornell, State of Love and Trust de Pearl Jam, sí. Chloe Dancer, Crown Storms, que después se volvió muy relevante, también mucha gente la conectamos. Como de Lopon. Ajá. Me encantaba la portada de los dos discos, pero el de Singles me encantaba porque era por la banca. Sí, era una escena, ¿no? Era una escena de la película, sí. Ajá. Y te daba todo el mood noventero de la generación X, nosotros totalmente olvidados buscando la identidad y ahí la encontrabas en un soundtrack y en una película, ¿no? Estuvo genial. Ahora, de esta compañía que les digo, Sub Pop Records, que es quien empieza a traerse a los gruncheros, a la gente del grunge, hay bandas pioneras que no se mencionan mucho en el grunge, porque nos vamos directamente a Alice in Chains o a Pearl Jam o a Nirvana o Stone Temple Pilots o Temple of the Dog, todas estas, Chris Cornell y todos los movimientos fuertes que hubo. Pero Green River, por ejemplo, que fue el antesala prácticamente de Pearl Jam, hay una conexión muy fuerte con Pearl Jam. Mudhoney, que también está dentro de esa categoría. Y luego yo no sabía que Soundgarden habían sido los primeros en sellar con un... O sea, fueron los primeros. Con un disco... Nirvana y luego Nirvana y luego Soundgarden. No, Soundgarden fue el primerito. O sea, sí, ya que lo hizo con un sello comercial grande. Los Melvins, que también es una mezcla entre punk y el grunge. Todas estas bandas olvidadas que estamos platicando ahorita del grunge, ¿dónde quedaron al final del día? Porque ahí siguen. O sea, por ejemplo, cuando Pearl Jam vino a Monterrey, que ya vino hace 20 años casi, abrió Mudhoney. O sea, y en un momento se suben los de Mudhoney a tocar con Pearl Jam al final, Keep on Rocking on the Free World, y se está toda la realeza del grunge ahí. O sea, está
Pearl Jam, que de ahí vienen Temple of the Dog, Green River, estaban los de Mudhoney, que son los que la primera canción grunge original es Mudhoney. Entonces, como, y tocando una canción de Neil Young, o sea, era como un... Wow, pues bastante es grande. el royalty. Sí, Total. y no sé cuánta gente, digo, yo que sí, los que fuimos a ver Pearl Jam ahí sí sabíamos como lo que estaba valorando, lo que estaba pasando realmente, ¿no? Cuando fallece Chris Cornell, que se hace el concierto homenaje en Los Ángeles, que también fuimos, Ahí salieron tocaron todos. los Melvins, fueron los que abrieron y No fueron de los que manches. se lo llegué, o sea, los que ganaron así, Los Melvins. Melvins es una banda de culto, o sea, tiene demasiados seguidores y son muy característicos en En la o sea, escena. Sí, ¿no? Y siguen viviendo de ellos, o Sí, sea, no, de, siguen, de toda su audiencia, ¿no? sí, y tiene este look como Robert Smith Grunge, ¿no? El vocalista. Sí, y son contracultura, son Total. totalmente... Sí, sí. Pero reales, porque hay muchos Como- que dicen que son contracultura y al final del día se No, van con la corriente. Este cuate sí Estos es son punks, punks, sí. Sí, ponte a ver 2, 3. Sí, los Como- Melvins a mí me encanta el sí, proyecto. Como anécdota, en Soundtrack, en mi película, el personaje de Jimena Sariñana, que es como la maestra de estos chavos, yo le dije, la inspiré como que había sido alguien que había sido miembro de la época del rock regio, pero que ella era como gronchera de espíritu. Y así lo platiqué con Jimena y le entendió y le dio todo ese look. Y hay una línea que los chavos dicen, es que queremos hacer música de verdad. Y Penny, que es el personaje de Jiménez, les dice, ¿cómo quieren hacer música de verdad si ni siquiera saben quiénes son los Melvins? Entonces le tiramos ahí 2, 3 guiñitos grunchers. a la película. Sí, hay otra parte cuando dice, están cantando una canción muy ridícula los chavos de Ando Caliente, como no sé qué, y ella los escucha en secreto y les dice, la voz de una generación para toda la humanidad, y es lo que dice en la tumba de Chris Cornell. O sea, la frase que está en la tumba es la que les repite. O sea, y agarramos mucho onda con Jimena a hacer muchos chistes de estos noventeros que solo el gronchero profundo los va a entender, culto. Sí, pero Easter es como eggs. la manera de que está como juzgando y educando a la vez a estos chavos de la parte esencial, ¿no? Yo les quería preguntar algo que ustedes han estado en muchos conciertos de grunge y de grunge purista, como estos, el homenaje a Chris Cornell y estas cosas, de grunge de verdad. A mí no me tocó, yo creo, ver a ninguna agrupación grunge porque en los 90 no sé si alguno llegó a venir a Monterrey. Yo no me No. acuerdo que haya llegado No. ninguno. Estaría enterado o hubiera ido porque soy fanático detrás de barrera porque no conozco mucho el género. Pero yo como locutor de radio a mí me tocó presentar a todas estas bandas y ser parte de una corriente diferente que nosotros empezamos a entender al aire y conocimos de primera mano antes que nadie porque nos llegaron los discos a la cabina, Nevermind y esas cosas. Hablando de todo esto del resurgimiento de los conciertos, ¿cómo es un concierto de grunge? Porque como veo yo el estilo de vida de la gente del grunge, porque es un estilo de vida, no es una cosa poser o algo que nada más digan, vamos a llegar vestidos de Kurt Cobain, ¿no? Ajá. Hay detrás de cada persona que le gusta el grunge algo de esencia melancólica, nostálgica, depresiva quizá, no sé. ¿Cómo es un concierto de grunge? Pues es que ya no es grunge. Grunge fue en esa época, pero pues no deja de ser un concierto de una banda de rock, tal cual, ¿no? O sea, El pues, mood es el mismo. El Es mood es classic rock, sí. igual, De hecho, o sea, traes conocimiento de las canciones, disfrutas el estar, pues, cantándolas con tus amigos, ¿no? Con tus... No está tan encasillado, por ves- ejemplo, como un ves- concierto de metal o un concierto de No. otro género que van totalmente con el mood de ese concierto. Lo que sí hay que es bien padre, particularmente en Pearl Jam, que es como que el que sigue tocando, hay una fraternidad bien fregona. O sea, como que nos ha pasado desde que empezamos a ir, estamos en la fila y ya, ¿cuál es este? No, este es mi quinto concierto. Ah, para mí es el 98 y yo llevo 120, yo 140. Hemos conocido gente de más de 200. Y siempre digo cuando, es que ya salen los boletos de Pearl Jam, se van a acabar. Sí, y somos los mismos los que vamos. O sea, gente que te lo encuentras en Los Ángeles y luego te lo encuentras en Florida o en otros lados. O sea, como que tiene esta onda medio como de Grateful Dead, ¿no? Como de Deadheads, de irlo siguiendo. Pero sí hay esta onda muy fraternal de, o sea, nunca ves que gente se pelee o que haya pleito. Este es mi lugar. O sea, como que también la mayoría tiene cierta edad ya. Pues todos deben estar arriba de los 50. Sí, Si de son hecho, del grunge ajá. de verdad. Pero pasan cosas bien padres. Por ejemplo, en Pearl Jam hay muchas fundaciones fundadas por fans que ayudan a diferentes causas. Y entonces siempre hacen el día previo al concierto o la tarde previa al concierto como un pre. O una rifa. Sí, ¿no? hacen rifas, Sí. subastas, etcétera, y todo se dona o venden. De hecho, esta camiseta de Tim McCready es de una de las fundaciones, creo que es Vitalogy Foundation.
Entonces, siempre en los grupos de redes te enteras, en tal bar o en tal restaurante va a ser la previa. Entonces llegas y me está toda la raza. y están todos los veteranos, porque ellos son veteranos, de repente dices, Hay de espero no todo. verme tan veterano como ellos. Y siguen con el shortcito de mezclilla y la Dr. Martin, y están vendiendo las camisas, están subastando los pósters. Hay como toda una cultura también alrededor del merch de la banda. En esencia a mí me tocó ver el mismo prototipo de personajes en un concierto, por ejemplo, el concierto de Tool o cuando fuimos al de Paul McCartney, Sí. pues ves también gente, o sea, muy fan, pues, o sea, con muchas ganas de estar ahí, con códigos que a lo mejor no son hablados, pero que se comparten, ¿no? Sí, pero Entonces, sí, y se ha cambiado, fíjate, porque yo me acuerdo cuando, por ejemplo, vino The Cure la primera vez a Monterrey, allá en el 92, al estadio universitario, y yo me acuerdo que llegamos al estadio, ya nos habíamos entrevistado y todo, pero llegamos cuando ya me meto a la cancha, había mucha gente punk, sí. muchos darks y Como góticos, ¿no? Y sí se permeaba el ambiente un poco más, oscilaba sobre eso, ¿no? Hoy vas a un concierto de Cure a Los Ángeles y pues es pura gente como nosotros. O sea, ya no van esas ya no hay máscaras. Ya no hay máscaras. Entonces yo creo que la edad, el tiempo también ha influido para que estas fiestas de grunge en donde nos aventábamos antes quizá o hacían el slam o esas cosas, pues ya no existan quizá. No, también creo que ha pasado, uno tiene que ver la edad, pero también ya como, y a veces no me gusta tanto, pero así es, como esta corporativización del rock. O sea, ya todo es el lugar asignado, sentado, donde tienes que llegar 4 horas antes para pelearte, estás aquí, te venden la cerveza, no sé qué. O sea, todo está ya tan estructurado para... Entonces ya es como una maquinita que funciona Incluso muy la bien. merch, la merch está muy fresa también. Sí, Digo, sí, nada que entonces, ver con las primeras playeras. 2 horas y punto. Sí, ¿no? llegas, tocan, Ya para las 11 ya estás. Sí, ya... la otra cosa que sí es padre de los conciertos de Pearl Jam es que el setlist lo hacen ese día, entonces todos los conciertos son diferentes. Entonces, la última vez que los vimos fue el Nashville, fuimos a 2 conciertos y de un día al otro solo repitieron 4 canciones o 5 canciones. O sea, en 2 días ves 50, 60 canciones diferentes. ¿Cuánto toca Pearl Jam en un concierto más o menos? Antes tocaban 3 horas, 3 y media, 3:20. Son 2 horas. O sea, sí, y 15 minutos. todos sabíamos que iban a ser más de 3 horas. 25 canciones. Así. En la última gira, ya fue esta gira de 25 canciones. Como que luego salió Matt Cameron, el baterista, acaba de anunciar que se salió de la banda. Y ya explico, dijo, me salí porque eran conciertos muy largos, ya para mi edad, andar de gira, tocando 3 horas, ya no la llego. Entonces prefiero, porque ellos sí quieren seguir tocando así. ¿Qué edad tiene Eddie Vedder ahorita? 60. Debe estar 60. No sé si 59 o 60. 61. ¿Sí está cantando bien? Ya están, sí, muy. Sí, muy Y porque tenía una voz como Chris Cornell, esas voces fuertes, ¿no? Como la apuesta, ¿no? Creo que es muy aguda, muy rasposa. De hecho, se les va haciendo todavía más cañona la cámara. La ¿no? tesitura. Sí, como los locutores. Cuando saluda, good evening. Menos a mí que hablo igual que tenía 16 años. Oye, y volviendo a los conciertos, la otra cosa nueva que está empezando a pasar es que ya ves un chorro de niños y chavitos. O sea, como que los mismos papás empiezan a llevar a sus hijos. Todo tiene que ser más tranquilo, ¿no? Sí, más... no, pero... Al culto de Pearl Jam. En uno de los que vimos en el estadio, que estaba un señor con el niño en hombros y el niño cantando, creo que Yellow Light Better, y llevando el ritmo y cantándole y todo, y el Eddie lo vio y le hace el de la cámara así como, le señala y toman al niño y está en la pantalla y entonces todo el mundo le aplaude, y luego siempre llevan, por ejemplo, que pancartas, ¿no? Te ves a los papás, este es mi concierto 100, y la hija, este es mi concierto 1. Y otra costumbre que tiene Eddie Vedder es regalar las panderetas, ¿no? La última canción toca pandereta y empieza a aventar. Y entonces las aventaba y luego veías que las vendían y las subastaban y así. Y ahora casi siempre ves que busca niños. O sea, se acerca y ve un niño y ve una chavita y dice a él. O sea, como que también se están preocupando por crear una experiencia memorable en los fans jóvenes, en los hijos. Y sí ves, me ha tocado también lo ver post en Facebook, el niño que sale con la pandereta y le toman la foto y está feliz. Nos tocó en Chicago que subió a una chava a cantar, que es algo que nunca hacían. Una chava tiene un cartel de quiero cantar tal canción, pues sí, súbete y cántala con nosotros, que fue totalmente espontáneo, sí. No como otros Foo Fighters, por ejemplo, que lo hacen, castean aquí en la subir y todo. ¿Y cuántos conciertos llevan ustedes vistos de Pearl Jam? ¿Y cuál fue el primero que vieron? Fue el primero aquí en Monterrey, ¿90 y qué? ¿93? No, ¿96? 5. No. Ese fue mi primero. No es cierto, eso no fue mi primero. Fue el de San Antonio, en la gira Ray Attack, y después fue en Monterrey. Monterrey es 2005. Sí. O 7.
5 7 2005 creo, sí. Y de ahí por para acá, ¿a cuántos han ido? Yo 15. No, yo el primero que vi fue en Los Ángeles, yo sé, el verano del 98, me fui a estudiar a Los Ángeles y fue la primera vez que los vi. Y de hecho yo ahí fue cuando me enamoré, o sea, me gustaba, digo, el boom de Pearl Jam fue en 92, 93, 94, me gustaban, había comprado alguno de los discos, no era tan fan. Ese tiempo que estuve estudiando allá fue cuando salió el disco de Yield. Me acuerdo que lo compré, Los Ángeles eran traslados larguísimos, entonces escuchaba mucho el disco y me gustó bastante, dije, está muy bueno. Vi que iban a tocar y además ahí conseguí un boleto de reventa, era ponerte a buscar en el periódico, ver quién vendía, encontrabas una oficina, hablabas, te decían que sí lo tenías, ibas a un edificio, el no sé dónde, a recoger el papelito y luego llegabas al concierto para ver si era falso, ¿no? Y fui solo. ¿Dónde tocaron esa vez? En el Forum. Ah. Y abrió Jack Black. Sí, el artista, el actor. Sí, el actor sigue con el grupo ¿cómo se llaman? Que canta muy bien, ¿eh? Sí, abrieron ellos y lo tocó uno de los Ramones al final, lo invitaron a tocar con ellos. Eso fue, y para mí fue una cosa que dije, wow, cómo tocan en vivo, o sea, y wow el ambiente, y ahí fue cuando me enganché realmente. Y después de eso, bueno, de Monterrey, y me ha tocado, pues, viajar a varios que he podido, llevo 22. 22 No, veces pero yo soy aquí. chamaco, o sea, hay un amigo aquí, de hecho, Roberto, le mando saludos, que él va arriba de 30, y tiene su bandita también, que son Y hay súper gente clavados. todavía más. O sea, Sí. 22 veces ver a Pearl Jam y 15 veces ver a Pearl Jam. sí. Hace mucho. Oye, pero Pues como unas 5 o 6. Pero siempre la primera vez es memorable. O sea, Sí, esa te da el boost, digamos, para seguir. Oye, la segunda, la tercera. La gente no conoce los fenómenos de los conciertos de Pearl Jam hasta que va a su primero. Yo, el año pasado. Inviten al próximo. Va, Sí, no, sí. Hacemos un blog. Claro, güey, Bueno, sí. El año pasado fui también a otro concierto y vinieron mis hijos conmigo. Uno vino mi hijo y otro vino mi hija, porque eran dos y tenía 2 boletos, ¿no? ¿Y les gusta Pearl Jam? No les gustaba. Mi hijo ahora ya lo escucha más, pero también su generación están empezando a escuchar mucho más música vieja. Pero sí me dijo, él canta. Entonces dijo, ay, qué bien canta o sea, como que sí le gustó. Y mi hija me dijo, ay, estuvo bien padre, o sea, como que le gustó, pero estuvo muy padre porque llegamos y, las camisas, no sé qué, y le digo, ¿quieres? Sí, vamos a comprar. Le digo, yo voy a comprar esta. Y ella, pues yo quiero la misma. Vamos a ponérnosla. Entonces estábamos los dos con la camisa juntos. Y entonces estuvo bien padre pues estar con ella. Ella tiene 20 años ahorita, y con los dos con la camisa, en el concierto, yendo, o sea, como chulada. Entonces le dije, pues van a poder ver un lado de mí que quizás nunca pueden ver, porque yo en el concierto empiezo a brincar. Y oye, si te prendes, Beto. Si te prendes, Bastante, es bien tranquilo. sí, me vale no, yo, Carlos, también. No, hombre, hubieras visto el último concierto. No, bueno, el último hasta concierto, nos tomaron. A Humberto y a un amigo, éramos 4, pero no nos tocó. Entonces fueron 2 adelante y estamos yo y Nacho atrás. Sí. Estábamos haciendo tanto desmadre que nos grabaron, haz de cuenta, en la pantalla, ¿no? Pero no los imagino, usted sí es súper tranquilo. No, ya en el concierto empiezas a brincar, empiezas a cantar y te metes en el trance, en el ritual y te vas, o sea, y sí. Muchísimos más desmadre que, o sea, un gringo se acerca con nosotros y nos dice, keep up the good spirit. Así como sí. Que pinches madre que se está. Pero eso es súper mal porque de hecho le mandamos también saludos a Nacho Barba y Antolín, que somos los 4 de nuestro chat. Los 4 viajantes. Los Jammers. Sí, somos la Jamily. Sí. Próximamente juntos. Ahora se me incluye verlos. Sí, pero tenemos ya pues más de 10 años tratando de viajar al menos una vez al año a alguno de estos conciertos. Entonces estaba yo con Antolín y ustedes estaban atrás, era live y estaba el sol a todo lo que da y el éxtasis y la euforia de todo el mundo y de repente en la pantalla Carlos así y Nacho atrás de que y yo ahí están, grábalos, chille, lo que grabamos los quitaron, pero no los imagino, güey, ustedes son tranquilísimos. Y luego tú pichas la cheve, y luego bueno, yo voy por la otra y luego yo voy por la otra y otra y se pone con ganas. Oye, y luego, pero volviendo al concierto, tío que fui con mi hija, estábamos sentados y atrás estaba un señor, un viejito, le decíamos, a lo mejor tenía 60 años, no sé, ¿no? Como veterano gringo jubilado, canoso, pelo largo, muy relajado, así hippizón, como si fuera un beach boy, ya se cuenta, ¿no? Y me dice, es tu hija. Y yo sí, ay, qué padre. Y nos empieza a sacar plática y nos dice, no, yo los vi en el 94 la primera vez. Y yo, ay, ¿cuándo? Órale. No, yo estaba estacionado en Japón porque era militar y un amigo había venido y me regaló el disco y los oí y fue en una gira a Japón que nadie fue porque era en un bar, pero yo ya los conocía y los fui a ver y desde ahí y no los había vuelto a ver hasta ahora y nos empezó a contar toda su vida, o sea que se había separado y que había tenido problemas y había tenido pues estrés postraumático de estar en la guerra y para él y este concierto era como sanar todo eso y no hasta que al final, no, pues foto y tenemos la foto con el señor, mi hija y yo con el viejito y mi hija dice, es que están bien chistosos los fans, o sea, los
Y le digo, este es un jammer. O sea, esta es la vibra que hay en los conciertos, de mucha hermandad, mucha fraternidad. Está padre, porque y aparte es generacional, ¿no? De alguna manera. Aunque todos nos encontramos o estacionamos en la misma edad con el tema de Pearl Jam. Oigan, díganme un tema. De repente, pues era un sonido muy de Seattle, volvemos al tema, muy escondido, y luego se vuelve comercial. Nirvana es quien creo yo que causa esto con Nevermind, y quizá no era su objetivo, pero Nirvana empieza a hacer ya videos más producidos, se mete al MTV, empieza a dar entrevistas, empiezan los Unplugged, que para mí el de Nirvana es uno de los mejores de la historia, sobre todo la canción que cantan de Bowie, que a mí me encanta. The Man Who Sold the World. Sí, The Man Who Sold the World, que es la verdad. Es más, yo cuando lo vi a él no sabía ni que era fanático de Bowie cuando la interpreta, y la verdad lo hicieron genial, digo, muy, muy buena versión. ¿Por qué creen ustedes, o sea, en qué se basa la industria en de pronto decir, bueno, que venga el grunge para acá? Siempre sí los aceptamos cuando los teníamos totalmente olvidados y era como algo de las minorías. Sí, pues como que era mucho, estaba esta disquera Sub Pop, que era una disquera Local. y empecé a grabar con Mudhoney, Green River. El primer disco de Nirvana que nadie conoce, que no pegó, lo grabaron creo que también ellos. Y después aparecen, creo que es Geffen, no recuerdo cuál es la disquera grande, que va y firma Nirvana, porque tenía este sonido como punk, o sea, como acelerado, rock, pero como sonaba muy moderno, muy fresco. Y me acuerdo, creo que el gran boom fue, y tuvo mucho que ver en el boom, fue obviamente MTV. En aquella época, no sé si te acuerdas, tenían los buzz clips, que eran como los videos que ponían de grupos que están sonando, así como grupos alternativos, nuevos, chiquitos, que nadie conoce. Te ponían los videos del buzz clip, y si pegaba, pues ya lo subían a la programación, y si no, lo bajaban. Y yo me acuerdo haber visto el buzz clip de Nevermind, y es de que esto va a pegar. O sea, The Smells. The Smells Spirit, sí, para Nirvana. Y en eso, pum, o sea, dicen que fue el récord de una semana, no sé cuánto, ya era pum, número 1 y se quedó. Pero creo que tuvo eso, lo que te decía, la letra, la música, lo que representaban, conectó de golpe con una generación. Hay una película, la de Mickey Rourke, de The Wrestler, que es el luchador, que hay una parte que está en un bar y algo llega con una camisa Nirvana o algo así, y se me chocan esos güeyes, porque yo era fan de Motley Crue y todo esto, y estos me lo destruyeron, o sea, destruyeron todo lo que yo representaba. Fue muy rápido ese quiebre generacional, o sea, y respondieron, y luego después sale Pearl Jam con Alive, y luego sale el video de Jeremy, que rompió todo, hizo todo, un video que hablaba de, bueno, podemos decir eso porque luego no sé, que hablaba sí, de pero es un tema juvenil muy, muy grave. Fuerte, ajá. Y entonces gana todo, y es al revés. Pearl Jam dice, ya no voy a volver a hacer videos. O sea, de hecho, de ese video pasaron 15, 20 años para que volvieran a hacer un video. Que fíjate, curiosamente Aerosmith ya había tocado el tema con James Garagon. Sí. O sea, y no se hizo tanto ruido como Jeremy, pero Jeremy fue un tema de la vida real, ¿no? Eso sí, fue la diferencia. Vez, ¿no? Hace rato, cuando vaya algo real, lo auténtico, te conecta con lo auténtico. Y también dicen que bueno, no dicen, está en la carta de Cobain, de Kurt Cobain, esa misma fama tan rápida, tan abrumadora, el no poder salir a la calle, el que todo el mundo esté pendiente de lo que hace, lo aplastó, lo volvió loco. O sea. Sí. Aparte, Kurt Cobain, que padecía una enfermedad muy extraña, de un dolor que se quejaba él mucho, creo que en el estómago, que nunca le pudieron descubrir qué era, y que lo aquejaba todo el tiempo. No sé si fue un tema somático o psicosomático, no sé, pero lo llevó a tener depresiones muy fuertes por ese tema. Se checó y se revisaba. Nunca pudieron entender qué tenía de salud, ¿no? Sí. Y yo creo que eso también era parte de su aliciente para componer, como deprimido, como enfermo, sin saber qué tenía. Digo, son muchos factores. Luego Courtney Love, que entra en la escena y bueno, sí, se escapa del manicomio y lo quiere devolver. Sí. Que hay una historia ahí bien gruesa, ¿no? Sí, pues muchos de las letras las ves que sí vienen de lugares de dolor o de emociones dolorosas, diferentes, de soledad, como dices, enfermedades mentales, familia, etcétera. Y creo que mucha gente estaba sintiendo eso o estaba pasando por eso, y de ahí viene esa conexión tan fuerte. Estoy de acuerdo, y aparte nadie les hacía caso. Ajá. Ese es un tema, o sea, éramos una sociedad que estaba muy embelecida con el pop y los New Kids on the Block. Y ser cool. Y sí, y por el otro lado con los Guns N' Roses y esas cosas. Y llegan Nirvana, y llegan estos y rompen totalmente con la estructura y con el molde, diciendo, hay una realidad. Pero fíjate, me impactó mucho, Beto, y no sé si están de acuerdo conmigo, Carlos. Cuando yo empiezo a tocar grunge en 99, porque a mí me toca en esa época, 91, 90, yo estaba ya al aire, llega Smells Like Teen Spirit en los primeros, en la época de los 90, y yo me acuerdo que en Monterrey fue la locura.
nosotros conectamos con esa canción, con ese grupo impresionante. O sea, era todo de pedirme November Rain a cada rato dijeron, no, ese muro no sirve. Ponme Smells, ponme Nirvana. Yo creo que sí tuvo un eco Queríamos desatar. en la generación X de nosotros. O sea, si es una conexión, digo, obviamente en Estados Unidos, pero con nosotros muy fuerte, ¿no? Sí. Hay un mítico concierto de esa época, el concierto de ingenieros civiles, que pasó aquí en Monterrey, que tocaban los grupos que estaban tocando, que en realidad son los previos a Jumbo y a Plastilina y a Cuervos de Pasada. Estaba Retratos Imaginarios, creo, Fuscas y Nopales, como todos los grupos que estaban empezando a hacer la escena para juntar lana. Una chava para el de la iglesia, no sé qué, se inventó un concierto y estaba en construcción el Colegio de Ingenieros Civiles allá en San Jerónimo. Y se empezó a pasar la voz en las prepas de, oye, hay concierto de ingenieros. Y vamos, yo me acuerdo haber ido y encontraba mucha gente conocida. Y con el que lo platiques que fue, es como mítico ese concierto. Concierto de ingenieros civiles. Sí. Y de hecho da para luego investigar gente que haya ido y hacer un comentario, porque ahí fue como cuando se creó el movimiento o cuando tronó el movimiento local. Y ahí tocaban algunas originales y algunos covers. Y cuando estaban tocando covers, iba saliendo Nirvana, no era tan sonado todavía. Y una de las bandas, quiero creer que fue Fuscas y Nopales, pero no estoy seguro, no podría asegurarlo, tocó Lithium. Y donde empiezan, ¡hey! ¡Wow! O sea, yo quizás había ido a la canción una o dos veces antes. Era pues, un lugar de 2 pisos, así como con una terraza, todo el mundo brincando, slam. Sí, sí, fue un movimiento que nos pegó fuerte. Güey, se aventó el segundo piso, así como Morrison y el cacharo de acá abajo, y luego se lo iban en ambulancia. Oliverio, güey. Amigo tuyo. Entonces, aparte se parecía mejor a no Jim voy con Morrison, ustedes ¿no? a ningún concierto, me está dando miedo. Güey. No, pero ahí fue cuando yo dije, aquí hay algo. O sea, eso que dices que en el radio Sí. empezaban a pedir. Hubo una conexión, Yo claro. la primera vez que vi una canción grunge en vivo fue ahí que alguien hizo ese cover y fue descontrol. O sea, se sentía la energía y el explote y el desahogo de muchas cosas que. ¿Sabes por qué creo? Porque culturalmente Monterrey, y a ver si no como dicen muchas, me funan, tiene un tema de mucho conservadurismo, mucha tradición, de que tú no puedes hacer esas cosas. O sea, tú tienes que mantenerte como el qué dirán. Y en los 90s había mucho ese tema. Ahorita ya está la sociedad muy diferente. Sí. Pero en los 90s tú no podías hacer distinto a los demás porque la familia te crucificaba. Ajá. Entonces yo creo que ese tipo de revoluciones sonoras y el mensaje de Kurt Cobain sí nos pegó, pero duro, sobre todo Monterrey, porque en Ciudad de México ya era más liberal el tema. Sí, claro. Pero nosotros como que cuando encontramos a Nirvana dijimos, aquí soy, o sea. Sí, esto es mi destapo. Totalmente, ¿no? Sí, la primera generación de jóvenes regios que hizo algo, quizás fue esa, ¿no? Digo, estaba bien ahí Valdés y así para allá, pero la que tronó realmente, y también venía como colgadita así de Faces y los previos, sí, sí. Pero de Cantizán y esas cosas. Sí, sí. Oye, pero luego la historia que está interesante es de Kurt Cobain. O sea, él tenía toda esta depresión, ¿no? Y era muy estricto. Y el contraste cuando se quedan sin Kurt. Toda la historia de David Grohl es muy fuerte también. O sea, porque él tuvo que viajar. Ni siquiera era de Seattle. Él tuvo que viajar y tuvo que vivir nada más por estar con la banda. Entonces retomar la batuta y decir, yo de aquí soy, pero con otra actitud totalmente más natural, no tan depresiva, sino me voy a divertir y voy a... Eso es un contraste fuertísimo. Y ahí es donde te das cuenta de los lugares de dónde viene cada uno. Y, sí. En las personalidades, Kurt Cobain, Chris Cornell, Eddie Vedder, ¿son similares? No creo. No, Eddie Vedder venía de San Diego, fíjate. Y incluso nació en Chicago. ¿no? O sea, en realidad venía de... Sí, creció en Chicago, de joven vivía en San Diego, que fue donde se hizo surfer. Y de ahí se lo jalaron de... Y se fue a vivir. Él era un Beach Boy. Ajá. Sí. Musicalmente, sí, ahí sí el sonido es no hay más gronchero que Pearl Jam. Que Pearl Jam por el bajista Stone. Y por Stone. Y Jeffy Stone, sí. Jeffy Stone. Que Jeffy Stone son el bajista y guitarrista originales de Pearl Jam. Vienen desde Green River, tocando juntos, Mother Love Bone y luego Pearl Jam. Son de Seattle, entonces. Sí, ellos son los fundadores del... Mother Love Bone era una especie de banda glam. Ajá. Incluso más glam que Soundgarden, que ya era rock pesado y que yo creo que la firmaron porque todavía no pensaban en grunge. Yo creo que dijeron,
estos cuates son los nuevos, digamos, metaleros o Nu metal, ¿no? venían como de, No. del más industrial, era un rock más... Sí, porque el new metal fue Limp Bizkit, fue como que después. ¿Más del estilo de sí. Ministry o no tan cargado? No, fíjate que Mother Love Bone, Poquito, a mí sí. me gusta un chorro ese disco y es bien interesante ponerlo ahorita y escucharlo porque oyes, Y es glamero. es que te decía, algunas canciones Pero- parecen Motley Crue Sí. y algunas canciones parece Pearl Jam. O sea, ese como así como cuando se remezclan las aguas en los mares y se crean los océanos nuevos. Ese, La disco, analogía bien filosófica de los mares. Si tú escuchas Mother Love Bone y no te gusta el grunge, lo agarras como pastilla de, esto me suena a Motley, a Guns, o sea, trae mucho Mucho glam. Sí. glam, o sea, sin hasta las letras, ¿no? Y la forma de Sí. cantar de este cuate que después se... Y él era un showman, fallece. o sea, el Andy Súper, Woods era un esa es una líder. historia interesante. O sea, en ese grupo estaban el bajista y el guitarrista de Pearl Jam, Jeff Stone, Andy Wood, que era el cantante, y él era roommate de Chris Cornell. Entonces estaban saliendo todos a la vez. Y se graba el disco. Este chavo tenía un ángel muy particular y era rockstar. Tú ves los videos ahorita de él y ves que tiene el toque de rockstar así y se vestía medio glamsesco y tenía ropa de... Y todos decían, va a salir el disco y va a ser un madrazo. O sea, ya todos decían, este disco va a romper todo. Y creo que es una semana, una cosa así antes de que salga el disco, el güey fallece. Y entonces todos se quedan, ¿y ahora qué hacemos? O sea, y entonces Chris Cornell, como era su roommate, le compone 2 canciones y los invita a los músicos a grabarlo. McCready. Ajá. Sí. Y le sacan a Mike McCready, el guitarrista de Pearl Jam, que todavía no era de hecho fue el primer disco que grabó, y graban Temple of the Dog. Ahí nace Temple of the Dog. En 7 días. En 7 días graban todo el En disco. 7 días grabando. Iban a grabar 2 rolas y terminaron grabando todo el disco. Está muy padre las notas del disco porque se fue de manera espontánea, por reconocer a un amigo. Es un proyectazo, ¿eh? Para mí es mi disco favorito de la vida. La batería es Matt Cameron, ¿no? También. Matt Cameron, que era el de Soundgarden. Que el de Soundgarden. También se junta. Y luego ahí estos güeyes luego acababan de conocer a Eddie Sí. Vedder y lo traen a que haga coros en una canción. Una canción está de segundo plano que también nunca había grabado nada. Entonces, ese disco es como que donde pasa de Mother Love Bone y esto de todavía glam, y digamos con Andy Wood se acaba la parte glam del género y entonces se vuelve esta parte existencial. Es la vena, güey. Ajá. Y de De ahí Pearl Jam, no de cuenta. sale Pearl Jam, sale Soundgarden, o sea, van como, digo, ya estaban, pero como que ese fue el que conectó todo para mí. Y ese disco, en realidad es un disco como de rock clásico. Porque incluso cuando hablas del sonido del grunge, tú dices, Alice in Chains, Nirvana, Pearl Jam y Soundgarden no suenan nada parecido. No. No tienen ningún... Y la gente les pone grunge. No, Alice in Chains suena súper diferente, hasta más Sí. metalero, más, Sí, más fuerte. metalero. Y Soundgarden es pesado, o sea, es pesado, pero lo que los conectaba para mí... Fíjate más que que la Soundgarden es muy música- pesado Sí, y ya después, cuando analizas las letras de Chris, ajá, pues también. son súper depresivas, güey. También, sí. Luego cuando siguió Pero no, con- pero se camuflajeaba en el en el sonido. en el sonido de Soundgarden. Sí. Sí. Bueno, pues ahorita precisamente estamos hablando de esas bandas Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, y luego vino Alice in Chains, que ya también allá por el 92 lanza Dirt, y creo que fue el sonido que muchos metaleros confundieron, Sí. ¿no? Sí. Porque es una banda pesada, es una banda Sí, que a mí sí. me encanta Alice in Oscura, Chains, sí, sí. pero creo que sí traía un lado del grunge muy diferente. A eso voy con este tema. ¿Cuántos estilos de grunge existieron en ese momento? Ya no quiero después, así como el punk vino el post-punk y esas cosas, Sí. es distinto, pero en la mata del grunge, en cuando Seattle, la gente dice, existe ese lugar, existe ese movimiento, ¿cuántos subgéneros de grunge se llegaron a crear o no existieron y todo se vino a la misma corriente? Es que luego... Aunque los sonidos eran No, distintos. no. Exacto. Como que- hay una cosa que me hace bien interesante. Butch Vig, que fue el productor de Nevermind, después va y produce Garbage. De hecho, es miembro de Garbage. Y dices, Garbage podría sonar a grunge. Sí, podría sonar. Un poquito a Nirvana, podría sonar un poquito a Pearl Hasta Jam, pop. pero también suena pop y es un grupo súper comercial. Entonces creo que fue como esta derivación de, oye, esto, pero si le quitamos la depresión y lo hacemos un poquito más contento, a lo mejor, y se vuelve... La depresión. Sí,
Y luego empiezan a salir estos como imitadores, ¿no? Como Creed. Stone Temple Pilots. Sí. Por ejemplo, Stone- Creed, pues a mí se hace un proyecto, Creed también. sí, muy copión o muy Es siguiendo muy una famoso tendencia. cuando Sí. metieron a la cárcel que se peleó en un bar el cantante de Creed porque Sí, le dijeron sí. que era una copia de Pearl Jam y Sí, se enojó. sí. O sea, yo creo que yo hablo de los subgéneros dentro del mismo movimiento Sí. cuando estaba la mata dando, o sea, fuerte. Sí, sí. Nunca vi un subgénero dentro del grunge, o sea, nunca se detectó, aunque los sonidos eran distintos. Yo creo que no le dio tiempo de crear subgéneros, no sé Pues qué piensan. ahorita que decías de Stone Temple Pilots. Stone Temple Pilots también o sea, le tiraban mucho a Scott Weiland, ¿no? Ujú. Porque quería emular la voz de Eddie Vedder, ¿no? Pero ellos sí la salvaron, creo yo, porque, o sea, elaboraron más la música también, entonces no se quedaron nada más ahí en esa. Sí, como que son de ese la hit, misma ¿no? época y parece que suenan medio grunge. Entonces, si dices, ¿es grunge o no es grunge? O sea, pues sí suenan y sí son alternativos, pero no son, pero entonces como que está extraño. ¿A qué se deberá? Ahorita hablamos de los Melvins y hablamos de Mudhoney y hablamos de estas bandas que fueron los precursores reales detrás de Ajá. este movimiento. ¿A qué se deberá que ellos no fueron los que conquistaron la escena mundial y fue Nirvana el que conquistó? Hay, Mm, hay una escena cuando entra Nirvana al Salón de la Fama del Rock and Roll, la presentación la hace Michael Stipe y R.E.M. Y dice, uno de los grandes poderes de los artistas es que pueden, le dice, capturar lightning in a bottle. O sea, que te da una chispa creativa y logras capturar ese relámpago, esa energía, esa fuerza, esa potencia. Y él dice, logras capturarla y mostrarla al mundo. Creo que dentro de todo lo que estaba pasando, particularmente Nirvana, agarró ese hilo, esa fibra y se la mostró al mundo. Fue el rayo en la playa capturado, ¿no? Exactamente. Y entonces todo el mundo lo ve y siente la energía. Y ellos nunca negaron ser producto de todas sus influencias. De hecho, hay un libro sobre la historia de Nirvana que se llama Taking Punk to the Masses. O sea, desde ahí reconoces, el libro es, nosotros agarramos los principios del punk, melódicamente, rítmicamente y todo, y lo llevamos a las masas, quizás sin intención. Lo que pasa es que lo hicieron muy melódico, muy cantable, muy jinglista, si podemos usar el término, Muy dando las armónico. proporciones, muy armónico, muy mnemónico, o sea, que se te queda grabado. Y entonces, pues fue eso, agarraron esta energía que estaba sintiendo la gente y lograron mostrársela, ¿no? Y capturarla y replicarla. O sea, si tú ves un relámpago y dices, me hizo sentir todo esto, pero nunca lo vuelvo a ver, pues se pierde. Pero aquí está el relámpago y lo puedo volver a sentir y lo puedo volver a sentir y tengo ese shot, tengo esa burst de energía constante. Y eso lo diferenció de los otros. Claro. Y aunque los otros quizá traían hasta más talento, no sé, o traían más cultura de la esencia, de la manera de vivir y de pensar del grunge, ¿no? Sí, Aunque Kurt Cobain era un hombre que la bandera la traía bien puesta, ¿no? Sí. Creo que también tiene que ver lo que platicamos al principio de la creatividad, lo de las ideas, lo de la austeridad que te genera. Y creo que el otro elemento es el momentum, o sea, la circunstancia. Es una banda que no suena a otra, güey. O sea, como muchas otras que son únicas, pero luego aparte agarran este efecto propagador que. Y sí, salen los Pearl Jams y muy buenos, pero no vuelven a tener el mismo hitazo que el primero, güey. Lo triste de todo es que se dice siempre, Nirvana es el precursor del grunge, ¿no? Y así lo acepta la sociedad mainstream, ¿no? Pero no es así. Digo, hay mucho detrás, mucho bagaje a principios o mediados de 80, que había esas bandas que estaban tratando de dar ese mensaje en los bares locales de Seattle, muy aislada la ciudad, muy aislado el contexto de la ciudad, y luego de pronto se pone la ciudad en el mundo, y luego la vestimenta de los grunge en el mundo, y luego está un Kurt Cobain que es un arquetipo que muchos empiezan hasta a imitar, y yo creo que él no lo deseaba de esa manera. Como ustedes dicen, las cosas se dieron, se alinearon las cosas. Tiempo y momento. En ese momento, pum, la vestimenta, el Converse, el grito en silencio de los que estaban, de los que no estaban siendo escuchados, y como que este hombre se convierte en el estandarte de todos esos marginados o de las minorías que en ese tiempo no estaban siendo escuchadas, ¿no? Había mucho en la generación X, nosotros sufrimos mucho ese tema de no ser muy tomados en cuenta porque estaba ese cambio generacional que nos afectó mucho, ¿no? Estaba viendo la película de Bob Dylan con ¿cómo se llama el cuate? Timothy. Sí. No la había visto,
Yo no la he visto. No, bueno, no se los voy a La platicar, voy a ver. pero, No, sí, pero sí. hay una parte donde Yo soy fan sucede de Bob eso, Dylan. donde él, oye, él causa un efecto que ya no lo puede detener y él incluso hasta ya no quiere ser parte de ese, quiere seguir inventándose y es parte de, digo, véanla para que... Sí, cuando el famoso Dylan Goes Electric, ¿no? Sí. O sea, de ser la máxima figura del folk, que es la música acústica, bonita, y de repente dice, ahora voy a ser eléctrico, entonces era sacrilegio, Pero fíjate que el mensaje de Dylan siempre fue el mismo. ¿sí? Totalmente de protesta. Cambió el formato. Sí, cambió el formato, pero su mensaje se mantuvo, ¿no? Y bueno, al grado que él decía cuando lo querían coronar con el premio Nobel de Literatura, decía, yo ni lo quiero ni lo merezco. Es más, ni les contestaba. Y mucha gente dice que no les contestaba por sangrón, pero realmente era porque no quería aceptarlo, porque él no se consideraba de ese nivel, ¿no? Y tiene mucho que ver cuando ves la película. El nombre de la película tiene mucho sentido. A Complete Unknown. O sea, un completo desconocido. O sea, él siempre ha sido, fuera de que su hijo se volvió cantante de los Wallflowers, ¿qué sabemos realmente de su vida personal? Nada. Y creo que ese misticismo también le da otra aura diferente, ¿no? Aparte es el tipo totalmente anti rockstar. Desde el look, la manera de vestir, a veces de sombrero, a veces no, pero tipo Tom Petty, tipo ese tipo de héroes musicales para mí que dices tú, esos cuates andaban de vagos y hacían buena música y no les importaba el glamour o el estrellato, aunque lo consiguieron, porque yo siempre tengo una frase al aire que cuando la calidad se desborda ya es imposible que la detengas. Y yo creo que eso pasó con Nirvana y esas bandas al final del día. Y traían un ímpetu, creo yo. O sea, Bob Dylan desde que empieza La película. documentary, ¿cómo se le dice? No, No, cuando pues, es película documental, bueno, Sí. pues ya, pues el vato traía en su programación, traía componer y está comiendo y está componiendo y está cagando y está como... Igual Kurt Cobain, o sea, sus apuntes y de repente, pum, se destapa y fluye todo. Es que toda la... en tanta creatividad, Michael Jackson, por ejemplo, en el proceso creativo yo llegué a leer Jackson también. que él creaba los sonidos en la mente. Sí. Por ejemplo, o sea, el tipo de bajo como se debe interpretar y no sabía qué hacer, entonces agarraba servilletas donde estaba comiendo y anotaba. Y dicen que llegaba a los estudios ahí con Quincy Jones o con Rod Temperton cuando llegaba a grabar y llegaba lleno de servilletas porque traía notas de lo que él estaba inventando, pero en ese momento, pues cómo lo aterrizo, déjame anotar lo que yo creo que está sonando en mi mente, ¿no? Es increíble lo que cuando se desborda la creatividad, cómo la controlas, ¿no? Y luego llega la calidad que permanece, porque al final del día toda la gente recibe esa calidad impresionante. Te llegan Nirvana a los oídos y dices, como tú dijiste, Carlos, muy atinado, es un sonido nuevo. Imagínate un sonido nuevo en el rock. Claro. O sea, no había otro sonido que se hubiera creado en muchos años. Como decía Billy Joel, still rock and roll to me, hasta que llegó el grunge. Y el grunge sí es otro sonido totalmente diferente. Pero lo bien interesante, ahí hay un video muy famoso en redes de Dave Grohl que está con el baterista, creo que de Camel. Camel, los de West Camel, Berlin. Ajá. Que, bandota. Sí, que era, pero era más R&B soul. Y le dice, no, o sea, de hecho dice, los ritmos que yo utilicé en el Nevermind es disco y es R&B. Y entonces empieza así de que, y que no sé. Y entonces pone una canción de ese grupo y una canción de baile así soul. Y prato, 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 pa. Y todo el mundo es que, wow, o sea, dicen, es la misma, o sea, y el güey dice, sí, me lo robé, o sea, no, pero me robé una canción, una intro disco y la puse en punk y de ahí sale este género nuevo, que decíamos, siempre son derivaciones de... Era Funky Cole Medina, ¿no? Bueno, no, Funky Cole Medina es un sampleo de muchas, sí, entre esas está esa intro. Pero sí, entonces dice, o sea, parece algo muy pesado y muy rockero, pero en realidad es una canción bailable, simplemente lo puso en otro contexto y volvemos a lo de las ideas, simplemente es agarrar dos cosas y crear una cosa nueva. Diferente. Que hay otra teoría en el arte, que es dicen, a ver si me acuerdo bien, dicen es el mensaje más la ejecución más la oportunidad histórica. Entonces, cuando se conjuntan esas tres cosas, es cuando creas un simbra, o sea, cuando creas un movimiento social. Si hoy sacas la misma canción y no era el momento histórico, a lo mejor es la misma calidad 2 meses antes y el mismo formato, claro. De hecho, está bien raro, no sé si han visto bien ese posteo bien famoso que dices, estos 6 discos salieron con 40 días de diferencia. Sí, el de 1991, ¿no? 91. Por ahí, el disco negro de Metallica, Use Your Illusion de Guns N' Roses,
Pearl Jam 10, Nevermind de Nirvana. Yo hice un video contenido sobre eso, los discos que se diferenciaron por semanas y que fueron exitosísimos todos un mismo año. Sí, esos discos. Y el más Macy's y el de incluso. Blood Sugar Sex Magic También. Peppers. O sea, 5 discos salieron en el mismo mes. O sea, con 40 días de diferencia entre ellos. Puro hit. Y son discos que Discazo. omnipresentes. O sea, esos, tú vas a un café, un restaurante, donde sea. Y totalmente hay una distintos, canción de esas y sonando totalmente siempre. diferentes Sí, entre sí. ellos. Oigan, el grunge siempre se relacionó, si me llega la palabra grunge, siempre es contracultura, rebeldía, depresión, problemas, ¿no? Y bueno, si hubo algunos que provocó Kurt Cobain. Hay uno muy mítico cuando Pearl Jam se pelea con Ticketmaster, Ajá. que también lo hizo Robert Smith, lo hizo más adelante, que Sí. porque los costos eran excesivos y querían que la gente estaban pagando más por la integridad del boleto que por la integridad física, artística de ellos, ¿no? Sí. Todo esto empieza a desbordarse un poco en la actitud y tal, pero ¿qué tan real es esto de, por ejemplo, cuando decías The Who, sabías que iban a destruir un hotel, ¿no? Eso era de ley. O cuando decías bandas como AC/DC, sabías que iba a provocar un problema, ¿no? Algunas de ellas. The Doors. ¿no? The Doors, esa garantía de que iba a haber un problema y que Morrison iba a hacer una tontería en el escenario, aunque le hubieran dicho que no. Ajá. ¿Qué tan real es el tema de que el grunge está casado con la rebeldía, la contracultura, ir contra lo establecido socialmente, incluso pelear y estas cosas? ¿O es una percepción nada más? Pues yo creo que es parte de muchos géneros de música, no exclusivo del grunge. Creo que es como la contracultura y esa rebeldía juvenil de romper con lo que venía antes. Pero creo que también se fue transformando. O sea, por ejemplo, hay un concierto muy famoso de Nirvana en Buenos Aires, perdón, que antes de ellos tocó un grupo de puras mujeres y le estaban chiflando, no sé qué, no creo que qué grupo era. Y entonces Kurt se enojó. Él no quiso tocar, ¿no? Sí, no quería tocar. Entonces salió y tocó horrible. Horrible, horrible. O sea, está catalogado como el peor de los peores conciertos de la historia. Yo me acuerdo que Pablo, mi socio, él me contó, me chocan Nirvana. Y yo, es que yo los fui a ver en vivo y tocan horrible. Y yo, no, pero hay discos en vivo y tocan. No, yo los vi, tocan horrible, pésimo, no los quiero saber nada. Y luego me enteré, él fue a ese concierto, me enteré de esa historia. Y fue su forma de rebeldía, de decir, si no vas a respetar al grupo abridor y porque son mujeres, pues tu público no merece respeto y no voy a tocar, no te voy a respetar. O sea, es como... Además tocó como media hora, ¿no? Sí, son de las cosas como más es decir, su esencia y su mensaje lo mantenían. Sí. Y luego Pearl Jam tiene esta onda con Ticketmaster, donde pues, estaba la reventa de boletos carísima, un relajo. Pero por ejemplo, una cosa que las que me gusta mucho de Pearl Jam es el boleto de primera fila al día de hoy y el boleto de última fila valen lo mismo. O sea, no hay de que los de adelante valen más y los de atrás. O sea, toda la arena, todo el estadio, todos los boletos valen lo mismo. ¿Solamente gana el que llegue antes o qué? Hay un tema de, sí, dicen los first come, o sea, los que lleguen primero, que son los más fans. No queremos quitarle a los grandes fans el derecho de estar hasta adelante, ¿no? Entonces, luego después, de hecho, no había reventa en los conciertos de Pearl Jam. Estaban con tu nombre digitales, no los podías transferir, y si los vendías tenía que ser al mismo precio. Entre los grupos de fans es, oye, si no vas a poder ir, lo vas a vender, no te dejan que lo vendas más caro, o sea, tienes que venderlo al mismo precio. Sí. Qué padre. Sí, entonces, ahora en la última gira... Es una cofradía fuerte. Sí. Pero, están hablados con Ticketmaster para eso. Sí. Se llama, ¿cómo se llamaba? Por fan, no sé qué. Ahora en la última gira sí empezó a haber unos boletos más caros. De repente todo el mundo se empezó a quejar, oigan, ¿qué pasa? Y dice, no, pues que los costos del venue y no sé qué. Entonces seguimos respetando y dando el acceso a todo el mundo. Y el que esté dispuesto a pagar ya $700, $600, sacamos unas filas, ciertos lugares, para generar más ingreso para el venue y para el crew, supuestamente. Pero siguen... Para el Vitalogy Foundation. Pues siguen sin decir, como Bruce Springsteen, los de primera fila $5,000 y los de última 100. Acá cuestan, que también le han ido subiendo, eso es otra cosa. Antes costaban 90, sí le han ido empezamos ahí... Nada que ver con el conflicto de Ticketmaster del pasado. No, cuestan 185. Creo que fue promedio. No, fijo. Fijo. 185 toda la arena. Sí. Pues no está tan caro, No. 185. No. ¿Más gastos, más servicio o ya total? Creo que sale como 220 ya. Sí, todo. como 2 y cacho, sí. Y eso, o sea, si lo quieres tú, no lo puedes revender. La única forma de venderlo o de liberarlo es a través de un hub especial de Ticketmaster, donde te lo va a comprar otro fan. Fan to fan. Y al precio de lista. O sea, no le puedes... Face subir. value. Face value. Nada face más value. recibes o recuperas lo que invertiste. Exactamente. Sí. En 1994 muere Kurt Cobain, ¿no? Uh-huh. Y luego, para muchos empieza el declive ya del grunge.
Este movimiento, si mal no recuerdo, radiofónicamente hablando, llegó a mis manos allá por 1991 y se fue por 1994, principios del 95. Fue demasiado abrupta su llegada y demasiado abrupta su salida. Y luego llegó Nickelback y luego llegaron pues Bush y Creed y esas banditas que la verdad a mí no se me hacían grunge. Creo que fue la estela final de este cometa. Y bueno, luego ya Dave Grohl crea Foo Fighters, que es totalmente otro género diferente y le empieza a ir muy bien. Y luego salió no es grunge en sí, pero el grunge o el rock colegial, ¿no? El Dave Matthews Band. Sí, que es otra tendencia diferente. Pero ¿no? me acuerdo que en algún momento El college rock. sale el segundo álbum no el segundo, el Down by the Upside de Soundgarden, uno amarillo, y al mismo tiempo sale el de Crash de Dave Matthews Band, que ya era su discazo, era el primero, era el segundo, y de ahí se empezó a diluir ya la... ¿Saben algo muy curioso del grunge? Es que Oasis o Blur o estas bandas de Britpop nuevas o todo lo que tiene que ver con lo más reciente, entre comillas, porque Oasis ya tiene tiempo, ¿no? O aún Radiohead, que son bandas institucionales muy poderosas, no hablan mucho del movimiento grunge. No lo refieren. Es decir, a mí me gustaba el grunge, ¿no? O sea, como que fue tan fuerte cuando se terminó que hasta el término se diluyó y se desapareció. ¿Por qué? Yo creo que mucho tiene que ver que las mismas bandas rechazaban el término. O sea, tú le dices ahorita grunge a cualquiera de ellos y se enojan, o sea, Le dicen G-World. Word. Sí, como una palabra como mala. Sí, si no les gusta. No mala, no les gusta. Porque sienten que fue lo que hicieron las disqueras. Ya. Por un lado. Y por otro lado los encasillas. O sea, si tú llegas ahorita y dices, Pearl Jam es una banda de grunge, entonces, es una banda vieja que pegó en los 90s y que ya no está vigente. Pero realmente Pearl Jam es una banda de rock clásico. De hecho, sus primeros 2 discos suenan a grunge, pero ya después ¿no? Es un rock clásico. El último disco es un discazo que está entre los mejores 3 o 4 que de los 10, 12 que han sacado y no tiene nada que ver con ese sonido. Pero es el mantenerse vigente. Entonces, si te ponen esa etiqueta, dices, pues no, suena viejo, entonces me quiero como separar de eso. Y creo que también lo que pasó pasa lo de Kurt Cobain, Pearl Jam deja de hacer videos, que son los 2 grandes grupos, luego Alice in Chains igual, y Soundgarden, si bien estaba ahí, Soundgarden es un grupo más como Metallica, más metales, un poquito más de género, nunca fue masivo, fuera Black Hole Sun o por ahí, nunca fue tan masivo Soundgarden, ¿no? Entonces, esta exposición mediática que había se acaba, porque ya no hay videos de Nirvana, ya no hay videos de Pearl Jam, ya no hay videos de Alice in Chains, entonces y tratan las disqueras de buscar estos otros grupos, pero ya no tienen la esencia, ya no tienen este sonido. Y creo también, por lo mismo que hablábamos, que es música densa, tampoco te la pasas en una fiesta, todo el tiempo. Las netas las echas al final. Pero luego quieres bailar también, lo que es relajito otra vez, Sí, ¿no? claro. Otra vez el péndulo. Entonces fue ese momento que el péndulo tocó y después de regreso todo el mundo quiso algo más ligerito, más desmadroso, Limp Bizkit, colegial, desmadroso. Sí, o sea, como dame más on blogs, ¿no? Introspectivo, pero pues también quiero echar relajito. O sea, pues creo que también giró el péndulo social a algo menos denso. Y ahora ya se volvieron clásicos. Ahora ya, en Paco, también le mando un saludo, que es de los Super Jammers de Monterrey, de Vintage Store. Yo platico con él seguido a veces y me cuenta que ahorita chavitos compran mucho Alice. Dijo, lo que me llega de Alice in Chains, como llega, vuela. Llegó el disco de aniversario de Mad Season, yo no alcancé, le hablé, no, ya los vendí todos. O sea, está viendo como un resurgimiento de gente que está en los 18, 20. Como si fueran clásicos de antes. Están así como decíamos, como nosotros oíamos Zeppelin en los 90s, pues ellos están oyendo grunge hoy en día, como la música vieja de los papás, pero están encontrando otra vez pues este sonido, creo que tiene esta temporalidad finalmente, ¿no? Y es lo que ya lo escuchas con otro prisma. Pero sí siento como que es peyorativo. En algunas bandas le dices, oye, ¿no tienes influencias de grunge? Ni lo menciona. Sí. O sea, como que, ¿qué es eso? Sí. Nunca lo conocimos. No nos gusta. Y a mí que nosotros que nos tocó vivirlo en el momento exacto, todo el mundo quería tocar grunge. Yo me acuerdo cuando The Pets hace Songs of Faith and Devotion, el disco, era grunchero. O sea, y luego saca, y luego saca también Michael Hutchins in Excess, The Gift, que también era grunchero. Las tipografías, el diseño,
todo era grunchero, deslavado. sí, hasta se empiezan hasta a vestir como Kurt Cobain. Les digo, Sí. Michael Henson tuvo una fotografía con él en el concierto que vino, que está vestido como Eddie Vedder, sí, el chaleco de mezclito. Sí. El grunge era la esencia, que por cierto se enojaban muchos porque decían que los diseños del grunge los empezó a hacer Mike Bar Jacobs y decían, no, espérame, nadie nos ha diseñado. No, está bien padre. Esa onda viene de, y está bien padre, Breakfast Club. Claro. ¿Te acuerdas? Sí. Sí. Esa película, los 5 personajes son arquetipos. Y el outfit del grunge está ahí, ¿eh? Está ahí, tal cual. Y la actitud y la forma de ser y todo. Y esa película es de los 80 y medios. Sí. Pero es la niña bonita, la chavita alternativa, la otra que seguramente escuchaba The Cure, el deportista, el jock, el nerd. Y este Bender es el rebelde. Es el rebelde, el que está fuera del sistema, que el papá no va por él. Todos van los papás por ellos, pero por él no. Pero él es el existencial, el que piensa más, el que profundiza. Y esta vez esta chavita, la fresita, se termina enamorando de él. Que fue lo que pasó cuando el masivo americano se termina enamorando del grunge. Luego también hubo un fenómeno muy raro en esa época, que era que fue como el soundtrack acompañador de todas las actividades extremas. Entonces tenía el bungee, la escalada de la Huasteca, el vámonos al desierto, Métele Pearl Jam. Métele Pearl Jam, métele. Entonces creo que eso también ayudó un chorro. Yo me acuerdo que mi hermano escuchaba también grunge y él escalaba y todo el rollo. Y ahorita está pasando otra cosa bien interesante. Y los Chili Peppers, ¿verdad? Volviendo a los soundtracks, está bien presente. O sea, como que nunca había sonado. Son fuera de su época. Y ahorita muchas series muy importantes, o sea, por ejemplo, la de The Last Dance, la de Jordan, con la canción que cierran, la última tema que ponen, es Present Tense de Pearl Jam, y con eso es en el cierre de la serie. The Last of Us, también cantan una canción de Pearl Jam, la tocan y sacaron el disco. En Alien Earth también, en el séptimo episodio. En el último episodio sale Pearl Jam. En The Bear. Sale Animal de Pearl Jam. Esa sí es grunge. Sí. En The Bear también casi todas las temporadas, 1 o 2 episodios, tienen música de Pearl Jam. Yo lo ligo mucho con que los creadores, que son quizás nuestra generación, pues es la música con la que crecimos y son las influencias que estamos viendo. Que luego yo me pregunto, cuando lo veo The Bear, que a mí y a mi hija le encanta, ¿no? Y yo veo y ponen Animal en The Bear cuando están en la cocina con todo este estrés y yo, ¡ay, wow! Y mi hija sabe que no importa. Simplemente a lo mejor siente la vibra de tensión y demás, pero no es que se clave. O no sé cuánta gente se clavó con Present Tense en la de The Last Dance. Los que sí nos clavamos es como... ¿no? O sea, creo que tiene que ver con Easter eggs, ¿no? Como sí, pongo esta porque para mí significa Y para mucho conocedores, quizá. sí. Lo vi en la película de Batman de Pattinson, la última, que sale en la música de Nirvana, ¿no? Sí. En una canción. De hecho, le dicen el Batman Grunge. El Batman Grunge. De hecho, el vato trae el rímel negro y así Totalmente es todo el el pelo. grunge. Sí. Bueno, es lo que te digo, es como decir, no pasó nunca. Ajá. Y se siguen tomando mucha esencia de ahí. De Oigan, pues referencia. nos da para otro programa. Yo los voy a volver a invitar para hablar de otro tema más adelante. Me da mucho gusto que estén conmigo. Yo creo que la reflexión final que me gustaría cada uno de ustedes sobre, primero, ¿por qué les pegó o nos pegó tanto a una generación 4 años ser groncheros? Unos de closet y otros muy aplicados al grunge, porque había gente, amigos míos, que incluso en su casa no podían escuchar grunge porque las letras eran muy pesadas, ¿no? Para el tiempo. ¿Y por qué fue también tan apasionado por nosotros? Y si creen ustedes que va a haber otro episodio de algo similar al grunge en la línea musical de lo que se alcanza a percibir ahorita. ¿Cuál primero? La que quieras, para cerrar. Del grunge, sí, en mi caso en particular creo que sí tuvo que ver más la parte de la rebeldía o del buscar letras más viscerales, más sinceras. Creo que en caso particular en mi familia nos gusta mucho la música, somos muy... Mi mamá cantaba la guitarra y todo, y creo que lo agarramos de ahí. Y mi hermano Bernardo tiene un estudio de música, hizo carrera en Arizona y tenía una banda. Yo nunca tuve banda, pero siempre toqué la batería y la guitarra. Pero mis hermanos sí tuvieron bandas. Okay. Entonces, creo que cuando llegué el grunge también, me acuerdo que Bernardo, mi hermano menor, también lo agarró y yo de ahí lo agarré. Tengo otro hermano que había explorado por Ministry, por Tool, por todos los y también por ahí. Entonces creo que tuvo que ver con esa parte. Y sí, pues, por supuesto traíamos todos el Monthly, Guns N' Roses y todo.
De hecho, toda la carrera fue eso. Ese fue nuestro soundtrack, Guns y Def Leppard, ¿no? Pero cuando llega esto, pues pega como pegamento, ¿no? Que si va a existir, yo creo que sí. Yo creo que nunca le puedes cerrar la puerta a otro nuevo género de música o a un replanteamiento de la misma música. La vez pasada me sorprendí porque por primera vez mi hija Rebeca ya, oye, ponme esta canción. Y yo, ese es de mi universo que ya habíamos olvidado. Ya estábamos con The Weeknd y con cosas así, y de repente, ¿y esa qué onda? No, pues, o sea, yo creo que sí. Sí hay oportunidad. Todas las juventudes pasan por una etapa donde exploran mucho lo mediático, o sea, lo que hay en las antenas, la payola o lo que les estén poniendo, y luego ya empiezan a identificar lo que les gusta. No existe. No, pero yo ahorita No, sí pues, existe. digitalmente será Ya está institucionalizado. Bad Bunny, en la portada de todos los... Bad Bunny que va a estar en el medio tiempo de su palpazón. Sí, Por primera vez en la vida, no debería decir esto, pero voy a poder pararme en un medio tiempo a comprar algo y ya regresar a ver todo el partido. Pero bueno, es mi percepción. Es impresionante eso, ¿no? Sí. Y a mí me impresionó mucho ahora que tocó, ¿cuándo fue? En el Saturday Night Live hizo un concierto. de los 50 años. Es de los 50 años, ¿no? Que ahí regresó Nirvana, ¿no? Ese no se regresó Nirvana. Sí. Bueno, ahí hizo un toquín y entonces metió a varias bandas o sea, uno fue la celebración de los 50 y luego hicieron como un Concierto, Sí, en un teatro. concierto. En el Radio City, ¿no? Y fue algo también para donar o algo así. Bueno, Bueno, debido a las lluvias. sale los incendios. el Lo Bad de Los Bunny, Ángeles. pero se ve que está puesto, todas las bandas eran clásicas, todo era muy de nuestra generación. Y de la historia de Saturday Night Live, Ajá, que y muchas luego bandas estuvieron sale ahí. este cuate, pero haz de cuenta como por requisito de, oye, tenemos que cumplir con... Con un demográfico. Y pues ahí tiene ahí gente bailándole enfrente, pero todos atrás están así de que, y sin entender el código de playa que este cuate trae, ¿no? Los beats o nada que ver, o sea, se me hizo hasta fuera de lugar. Yo creo que Ya- la ya- NFL ya me- pensando siempre en otras audiencias, porque es la verdad. Los que vamos a ver el fútbol americano vamos a estar ahí, toque en medio tiempo quien toque, no nos interesa, ¿no? Claro. Pero era muy padre ver, me tocó ver a Prince, me tocó ver a YouTube, me tocó ver a Bruce, o sea, yo estoy, pues, todavía Colby, esas cosas estaban padrísimas. Todavía, cuando vi a Rihanna, me gustó mucho, todavía ver a esta niña Shakira, que lo hizo muy bien con Jennifer López. De hecho, ahí salió Bad Bunny con ellos en una parte. Cuando iba medio empezando, pero ahora de verdad yo no tengo, como tú dices, un código que me identifique en ninguna de mis líneas con Bad Bunny. No tengo nada contra él ni la música. No. Y la NFL sí sabe muy bien, porque son expertos, que tiene una gran influencia o afluencia con gente que no va a ver el fútbol americano. Entonces dice, bueno, lánzales algo a las hijas o a los hijos de los que van a estar ahí viendo el partido, sí o sí, ¿no? Lo que estuvieron haciendo con Taylor Swift, que Ándale. para tener una audiencia que no tenían, la tomaban 80 veces en el juego. Sí, eso nada fue más para exagerado. que los Eso fue sí, exagerado. A ver cómo le va a Travis Kelce ahora se va a casar con ella, creo que ya dijeron. los jefes, ¿no? Totalmente. Espero que regresen bien, Pat Mahomes y todos, porque si llegan los jefes está bien. Ya con eso tengo. Ya quien cante Bad Bunny o Juan Pérez me da igual. Ya. Aunque yo iba a decir Juan Pestañas, pero si tocara Juan Pestañas sí lo veía. Hasta Porque, vamos. claro, a mí me encantaba Juan Pestañas, Rommel, Luis y todos. Yo sí, era un clásico para mí. Oye, para cerrar esto, ya Charlie nos dio su opinión. ¿Por qué el grunge es tan importante para ti? Y si tú vislumbras que va a regresar un movimiento similar en la música. Yo creo, o sea, y tienen que ver un poquito las dos cosas, ¿no? Siempre cuando estás en esta época de juventud, de los 14, 15 hasta los 21, 22, es cuando estableces tu escala de valores de tu forma de pensar madura, es cuando te independizas quizás de la forma de pensar de tus papás, cuando empiezas a encontrar lo que te gusta. Ya no es la música que te ponen, sino la que tú pones. Ya no te visten, sino te vistes. Ya no te peinas, sino te Qué buena peinas. analogía. O sea, empieza a pasar todo eso a los 14, 12, 13, 14, 15. De ser tú. Ajá, empiezas a crear tu propio modelo y tu propia identidad. Y yo no es que diga que sea mejor o peor lo que nos tocó. En esa época de crear nuestra identidad y nuestros valores es lo que había. Y coincidimos, lo que veníamos sintiendo, coincidimos. Entonces yo ahorita veo que si mis hijos coinciden con, por ejemplo, a mi hijo le gusta mucho el regional, ¿cómo se llama los tumbados? Y pues es la que él responde y se me hizo bien interesante porque pues, de oír él oía antes puro hip hop y Kendrick Lamar y de repente se pasa a Peso Pluma
Y dije, ¿por qué? Y dije, bueno, pues que él está buscando algo de su cultura, o sea, Exacto. esta norteñización del mundo que hubo. Yo, qué padre que hay un movimiento que responde a nuestra tierra de alguna manera y se haya masificado, entonces creo que está bien. Y es tu generación. Luego hasta ahorita mucha gente decimos, no, es que no me los imagino en 50 años cantando Bad Bunny. Pues en 50 años verán. O a lo mejor está un Bad Bunny virtual. O les va a dar un nostalgia, lo que sea. El holograma artificial. Entonces, pues, y luego otra vez leí un estudio que decía que el 80% de la música que retienes en tu cabeza la retienes antes de los 22, 24 años, Uy, porque es cuando creas estas conexiones cerebrales y se te llena el rap. y emocionales con la Entonces, canción. sí, y es cuando vives tus primeros romances, tus primeros corazones rotos, tus primeros besos. Entonces, La memoria sensorial. todo lo ligas con esos momentos que viviste. Entonces, pues, y somos cíclicos, entonces, pues siempre vuelves a cuando llamamos Pearl Jam, cuando llamamos no sé qué. O sea, a mí sí me gusta mucho ir a un concierto de Pearl Jam porque siento que me conecto con el Humberto de aquella época y puedo brincar y puedo ser desmadre y decir, voy bien, o sea, y no estoy solo, estamos todos esta bola de locos veteranos cantando canciones de hace 30 años, o sea, como que lo hemos hecho bien. Entonces, y yo creo que todas las generaciones van a tener sus movimientos y creo que todos siguen teniendo esta onda, las populares y los alternativos. Cámbiale la etiqueta, cámbiale el vestuario, cámbiale el rol, pero siempre va a existir. Porque es una forma de pensamiento. Exactamente, es la cultura y la contracultura. Entonces, otra vez, it's still rock and roll to me. Le cambias el vestuario, le cambias el sonido, le cambias el pedal a la guitarra, el tipo de O el distorsión, efecto. ajá, pero sigue siendo una cultura y una contracultura. Y un ejemplo que se me hace bien padre de esto, Billie Eilish. Billie Eilish es lo más grunge, o sea, es muy grunge. Te puedes saber cómo se viste, cómo suena, sus letras, su actitud es súper grunge, pero no es la etiqueta del grunge, pero es la contracultura, es el opuesto de Taylor Swift. O sea, es otra vez ese. Entonces, sí, que entonces yo soy toda bubblegum, ¿no? Ajá, entonces exactamente, es la rosita, la perfectita, la bonita, es la popular de la secundaria. Aunque a mí se me hace más bonita Billie Eilish. Y Billie Eilish es la rarita, es lo que le llamaríamos la rarita o la amguita o emo, sí, la cosas. emo. No existen esas terminologías de la borda. Lo hacemos en su época. Ya no. ¿Dónde es su época? La mía. Somos iguales. Pero es el alternativo, pues. Entonces yo creo que sí, o sea, y por esto de repente yo sí escucho Billie Eilish y digo, está padre, o sea, sí lo pongo y sí me gusta. Me gusta, sí. Y de repente Pearl Jam saca una canción como Wreckage, que es bien Taylor Swift. Mi hija dice, esa suena parecido a ella. Pues sí, sí es cierto. Que luego empieza como toda esta mezcla de y todo es derivación de otra cosa. Entonces, yo creo que cultura y contracultura son permanentes en la historia de la humanidad. Lo que va a pasar es que ahora tenemos tanto acceso a la información y tanta adopción de las culturas que va a ser cada vez más rápido el cambio de... Y ya empieza a pasarlo otra vez, el buscar autenticidad. Pues me voy a vestir como se vestía mi papá. El bigotito este que se puso de moda, que pues me da risa, ¿sí? Que es bigotito irónico, y ahora se les hace muy cool vestirse. O este Italo Pop, no sé si viste que se puso de moda en el verano, un señor con pants de esos, Sergio Tacchini, pelón, con lentes, tocando sintetizadores. Y este verano fue una música súper de moda y fumando con un whisky. O sea, era una cosa muy setentera, ochentera, que se volvió como ridícula, pero en esa ironía estaba la nueva moda, ¿no? Híjole, pues es que encontrar todo eso tan rápido está bien difícil. Yo creo que es un tema de identidad al final del día. Y la identidad va muy clavada con la memoria. Y la memoria, lo que nos hizo sentir cada canción, nos va a tener siempre, más que un gusano de oído, algo nos va a causar que nos va a arraigar a ese lugar. ¿Sabes qué otra banda es así mucho de memorias? Así como, digo, nada más que es para abrir la puerta a otro programa. Pero Smashing Pumpkins, 1979, ese video de aventar los rollos. Sí, no, las fiestas de Coco Loco. A mí nunca me consideraron grunge y yo era más grunge que ellos. Lo dice Billy Corgan. Billy Corgan, sí que... Y luego que Billy Corgan acaba de estar con el tributo a Ozzy. En el Ozzy. Hizo Alice in Chains también. Y la verdad dije yo... Toca cabrón ese güey. Impresionante. Y ahora que los vi en vivo en el estadio con lo de Ozzy Osbourne, la verdad, impresionante. Y yo creo que todos cabían ahí, ¿eh? Porque ya para sonar finalmente cliché, como dice Billy Joel, o sea, sigue siendo rock. Sí. Pónganle la etiqueta que quieran, pónganle los colguijes que quieran, pónganle lo que quieran, pero es buen rock. Y al final del día, el buen rock se comunica entre bandas, ¿no? Claro. Y eso va a provocar siempre lo que provocó el grunge. Pues para nosotros el grunge es importante y va a quedar grabado en nuestra memoria para siempre, porque lo vivimos en vivo y a todo tambor. Y yo creo que fue un buen movimiento, buena música, hay buenas historias detrás y buenas bandas para recordar mucho tiempo, ¿no? Sin duda. Bueno, pues chavos,
Gracias, Carlos. Muchas gracias, tocayo. Espero que no pasen otros 30 años. No, esperemos que no. El podcast del futuro, así a todos. Y Beto, pues siempre un gustazo verte. Igualmente, encantado. Y aquí nos vemos. Saludo a toda la audiencia y a toda la banda llamera y gronchera Monterrey y zona circunvecina. Especial del grunge, Pearl Jam y todas estas bandas. Hoy platicamos con Carlos Ortiz y Humberto Garza a profundidad.